Prepárense. Hoy queremos bailar. El ritmo nos llevará. Ahora todos a bailar. Enseñen a Estambul lo que es amor. Porque el amor está aquí. Sit down on it like chair. Sit down on it like chair. Girl, me say sit down on it like chair. Alright, 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 alright. Tenemos la noticia de que la maldita lisiada, el premio, me lo han arrebatado. ¿Quién, Mari? El premio ahora es para... ¡Sebastián! Punto ganador. La frase de la semana Gracias, es Sebastián. dilo sin llorar. Quiero- Dilo pero sin llorar. segundo. Lo haré y sin llorar. Vale. ¡Ey! Pausa con Sebastián, escuchen. Ayer yo escuché a una persona que se sentía bastante mal con todas las cosas que estaban pasando. Una persona que aprecio bastante y que ayer trató de mostrar, algo que me molestó mucho, trató de mostrar su cariño y de arreglarle unas cosas con su manera de mostrar cariño y nadie le prestó atención. ¿Quién? ¿Quién es esa persona? Sebastián. Ah, ¿qué pasa, el Y yo desgraciado? hoy, escuchen, y de verdad espero que a esto sí le pongan seriedad porque en serio va a salir de mi corazón lo que les voy a decir. Yo hoy te quise escribir algo. Otra Me canción, pareció otra bastante- canción. De detalle. No soy Sí, es corto, es corto, ¿De es qué corto, no es corto, soy es niña corto. de detalles? traductor. Pero- ¿Me escribiste algo a mí? Te Párate, escribí algo así. párate. Es corto como todo lo que tiene Miguel. A ver, Escuchemos. va en serio, ya, sin relajo. Todos vinimos a aprender. Yo sé que a veces nos equivocamos. Qué raro que no vino. ¿Dónde? ¿Verdad, Alejandro sin rosa sobre ayer? Con Shirley. Con Shirley. Vamos a sacar ese monstruo de la ineptitud. Que este baño saque todas esas malas palabras. Te gusta conocer a la gente y hacerle pruebas. ¡Nuevo Sebastián! Siempre terminamos hablando de Mare, entonces a mí ya el tema me cansa, me aburre. El acercamiento que tengo con Mare y cómo hablamos, etcétera, es de pana. ¿Poder seguir conociéndonos? Un abrazo primero. Le quitó la chispa al, A lo que estaba al pasando. interés y a lo que nos estábamos conociendo. Él la tiene que encender. ¡Sorpresa! A mí me dicen la diabla, imagínate. Vamos a tener muchos problemas. Me voy a acercar a conocerla porque tengo interés en ella. Porque me parece una mujer divertida, chistosa, cómica. Hay amistades innecesarias. Estoy lanzándome sin paracaídas al vacío y no sé dónde voy a terminar. Yo quiero ir a conocer a Melissa. ¿Por qué te ofendes? Relájate. No estoy hablando de ti. Si él respeta lo que tiene con ella, yo lo voy a respetar el doble. Más que todo me gusta verle la cara a Sebastián. La libertad no vale la pena si no conlleva la libertad de errar. Conocer a una persona no se trata solo de conocer su mejor versión, sus alegrías, sus chistes y sus buenos momentos, sino también conocer sus caídas, sus errores y sus peores batallas. No hay nada mejor que ver a una persona caer, pero levantarse con el triple de la fuerza por la que cayó. Por eso quiero recordarte que los errores son siempre perdonables si uno tiene el coraje de admitirlos. Te conocí desde el día uno como un hermano que aunque tengamos diferencias, siempre he tratado de entenderte. Es por eso que sé lo fuerte que eres como persona y que puedes salir adelante de esto y arreglar todo lo que necesites ser arreglado. Espero que sea lo que sea que decidas, puedas encontrar esa paz que tanto buscas y que esto nos ayude a todos a encontrar el perdón y recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Todos en la Casa del Poder del Amor sabemos la calidad de persona que eres y necesitamos ese veneno que hace la casa un poquito más interesante. Hoy es un nuevo día, o sea que es una nueva oportunidad de ser mejor y por eso te digo,
Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada de nuevo. Te quiero. Muy lindo, me gustó. Edgar, lindo tu nuevo corte también. ¿Qué me importa que me quieras, maldito desgraciado? Te voy a decir ahorita. ¡Corta! Sin llorar, Sebas. ¿Qué le pareció? Dilo, pero Es sin mentira, llorar. es mentira, Escucha, estoy molestada. llorar es de valientes, Llorar es hermoso, Sebas. es de valientes. Así que está bien que llores Y te lo dice madre, y te ¿no? abras y Exacto, cuentes yo que llené lo la piscina con mis sientes. lágrimas. Porque a veces como que tragarse los sentimientos no es bueno y a veces tú actúas de esa manera, como que no quieres decir lo que sientes y callas y nosotros no entendemos, entonces... Suéltate, vamos. Ridículo. Ábrete. Vamos. Sé tú. Te lo dije ayer, vamos. Esta es una Yo sé que oportunidad. eres bien tierno y no quieres sacar ese Sebastián tierno. Ridículo. Tienes que ser tú, parte. Hipócrita, ¿por qué me dicen así? Nada, ¡Eres una hipócrita! No. es importante que no nos fijemos tanto en los errores, sino en Volumen, tanto... no se escucha. Proyecta. Habla un que es poquito más tanto, fuerte. que es importante que no nos fijemos en los errores, sino en qué tanto podemos llegar a mejorar. Todos vinimos a aprender. Yo sé que a veces nos equivocamos, pero es mucho mejor fijarnos en nuestras virtudes. Yo creo que todos tenemos muchas más cosas buenas que malas. A cualquier persona que se haya sentido afectada, yo sé que está mal quizás para muchos uno hacerse entender de que uno no tiene que explicar todo el tiempo cómo es, pero si afecta a alguien, pues yo lo veo necesario. Te agradezco, hermano, porque has sido un hermano, de verdad. Tranquilo, papá. Y nada, y qué chimba que estemos todos acá y que podamos aprender y crecer como personas. Y odio ese close-up que me están haciendo. Y yo soy Maluma, baby. Y nada, mamacita, si me das una... Realmente yo no creo que estuviera llorando falsamente. Sebastián ha demostrado, por lo menos a mí, que es una persona sumamente real y que lo que siente lo dice y lo demuestra. Andrea, yo como parcero, ayer tú te tomaste la molestia de darme un abrazote. Yo te lo quisiera dar en estos momentos porque no sé qué tienes, pero... Tiene un no sé qué. Pero energéticamente... Hambre y sueño. Andrea, trata de tomar y hidrátate bastante. ¡Ay, está masticando el sofá de esa nalga! No entiendo. ¿Qué les pasa a No ustedes? entiendo. ¿Por qué gritaron? Lo que pasa es que desde ayer estamos jugando con Renier. Hey, chicos, silencio. Desde ayer estamos jugando con Renier a que llega la nueva. Hey, desde ayer, chicas, estamos jugando con Renier de que llega la persona nueva que supuestamente es su ex. Chicas, una pregunta para todos. Mira, yo sé que aquí hay varias personas. Yo no tengo ex. Hey, Alejo, mira, yo sé que aquí hay varias personas que se están haciendo match, que están cortejando a otras personas y que algo está definido. ¿Qué creen ustedes que es necesario para alimentar el amor en una pareja? Aparte de los No hablar detalles. con la ex. No, eso no tiene que ver. En serio, No mí, por hablar ejemplo, tú. con la Es ex. sencillo, detalle Si me sencillito. preguntan a mí, no hablar con la ex. Fin del comunicado. A mí esas cosas no me gustan. Yo soy una mujer ¿Cuánta muy inseguridad? tóxica. ¿Cuánta? Me dicen la tóxica. Conmigo La es potra, así. la caballota. La patrona, ¿Estás no, la o patrona, no otra. estás? Pero si ¿Eres, cállate infeliz? ¿Eres o no Blanco o eres? negro. ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? A mí no me Dentro, gusta eso que de afuera. las amiguitos, nada de eso. Ven A acá, mí no. y he mostrado algunas intenciones de A hacerte mí sentir no. confundida. Solo hasta que te No encuentras sé. la chile en el pasillo. Si nos vamos a capítulos anteriores, Para nada. si nos vamos a capítulos Mira. anteriores, Renier, es mejor que te quedes callado y escuches. Es mejor. Sí, es mejor es el momento de reservar. Yo estoy seguro de lo que tú... Cállese, Yo estoy seguro... No me voy a callar un pedo. No me voy a callar. Lo hiciste tú, chiquito. ¡Cállate! Nuevamente. Lo hiciste tú, chiquito. ¡Cállate, desgraciado! Que a ti nadie te preguntó. Meli, ¿qué ha hecho Renier para recuperar tu confianza?
Todavía nada. Sí, hasta el día ¿Cómo de ayer. vas a decir eso? Hasta el día de ayer nos enteramos que ¿Cómo todavía vas se a escribía decir con su eso? ex. Vas a decir que no hizo nada. Apenas estamos volviéndonos a recuperar. Melissa, cuando estabas conmigo esas cosas no pasaban. Nada mejor que un infiel recién Cuando estás perdonado. con Austin esas cosas no pasaban. Lo que pasa es que yo con Austin, por ejemplo, yo a Austin lo tengo bloqueado. yo con Austin ni me hablo. Yo a ese infeliz ni lo determino. Porque ahí tengo la Austin, conversación. escúchame, tengo que devolverte la El modo chaqueta. efímero lo tengo ahí. Yo llegué a mi cuarto rojo y Melissa me dio la bendición. Tengo ahí el modo efímero, Melissa. Cuidado. A mí Austin, La la chaqueta verdad, desde que es mi ex, del eso viaje. es. O sea, Eso Austin, es. tú vas Ya a negar ahí que tú ni quedó, siquiera en el- querías en leer a el Melissa, pasado. que no abrías el mensaje. No, lo habría. Y de Eso hecho, de que, ay, la última hola, ¿cómo conversación estás? que tuvimos ¿Cómo fue te ha ayer. ido? Ay, como si Ah, sí, sí. como si ¿Quién nunca dejó- hubieran quién dejó- hablado Tengo que de Ven devolverte acá, la ven acá. chaqueta del viaje. Por Austin. favor. Yo Ven lo dejé acá. a él, obviamente. O sea, Renier habla con su ex y Melissa habla con Austin Sí, por las voy a sombras. empezar a hablar Pero con hay él. una Pero gran muy Y eso diferencia. no es Hay una gran ningún diferencia problema, entre porque eso. nadie tiene relación. Gris, Hola. emociones, impresiones de Simba. tu ser en el día de hoy, en el poder del amor. ¿Impresiones de qué? A Gris se le ve muy En tranquilo. general, ¿cómo te sientes con respecto a tu ex cortejo? Uno chiquito. Gris es una persona muy madura. Afortunada. Bendecida y afortunada. Guerrera, pero no de Dios. Modelo, pero no webcam, querido. No, yo estoy súper bien. Todos los días me siento bien, tranquila, contenta, conociéndolos de nuevo a todos. Así que ¿Algo que decir, Teodoro? o hueca. Yo estoy feliz de que ella se sienta bien. Hoy se peinó. Hace rato que no veo un besito. Y hoy se bañó. Ni un saludo, nada. Hace un rato que no veo un besito entre Miguel y Gris. Hoy se bañó. Por fin. Se bañó y se peinó, pero no Gris se es una recortó. mujer Mira. fuerte. Ay. Uno chiquito, uno ¿Sabes? chiquito. Hace rato que no veo un Que besito ya entre tantos Andrés meses y... en la casa solos, y Gris. ustedes sin pareja. eso ya Andreina, está- no sonrías yo ya tan. estoy Gris. ya raro. Gris, Yo ya extraña estoy los besos de dudando que Miguel. estos muchachos les Andreina, gustan deja las de mujeres. sonreír, basta. Hey, Gris, ¿extrañas los besos de Yo a Miguel? veces dudo. No lo sé, no lo sé. Que estamos diciendo que qué raro que no vino Donday y no dijeron nada. Yo digo que le escribí, pero no le cayeron los mensajes. Bueno. Pero no creo que se enfermó porque con la Shirley se enferma, pues Dicen. ellos te hubieran dicho está enfermo. Sí, no. Tal vez por sus papás. Para pasar tiempo con ella. ¿no? Tal vez, aunque sea, o sea, se lo merece, pues ya tiene, ¿qué? Un mes, más de mes y medio aquí. Ay, contanos ayer que te fuiste para acá con los papás que te dijeron. Ay, qué vergüenza. Mira, yo Yo literal... vi que no querías ir porque era No, como que pero es por platiquemos pena, primero, ajá, o sí. sea, en el sentido de que yo siempre... O sea, ¿no has tenido tus novios que te llegan donde los papás o algo así? ¿no? ¿O siempre te gusta mantenerte Mira, alejada? los últimos 2 novios que tuve sí conocí a los papás, pero no sé, o sea, siempre es aquella cosa de la primera vez de conocerlos y quedarte con aquella cosa de qué van a pensar de vos y cómo tenés que hablar y si les vas a gustar y si algo te ven, porque de una u otra forma, aunque nosotros ya estemos grandes como para tomar nuestras propias decisiones, Uno siempre quiere influye agradar. mucho, o Sí, sea, uf, influye bastante. mucho, o sea, obviamente vos puedes ser independiente por completo, pero si viene tu papá y te dice, o tu mamá y te dice, él no me gusta para ti, o sea, vos ya te quedas con esa espinita y es que por más que vos lo querrás, ya no lo ves igual, pues, o sea, Sí, ya porque empezás a ver, mis papás les ven algo, por algo será. claro, y los que todo. los mamás y los papás saben, o sea, más que todo la Sí, mamá exacto. sabe, ¿me entendés? Entonces era más que todo esos nervios, o sea, esos nervios de la primera impresión de ellos hacia mí. Ay, porque a mí son me un parecieron, amor, ajá, son lindos. ajá, o sea, El a mí papá, me- Dios mío. es igualito. El papá es muy chido. El papá, Dios mío, que como que ahora entiendo por todo. Bien buena gente. Me cayó súper bien. Chistosísimo, o sea, ella me había dicho, me dijo a mí, mira, me dice, si vos crees que yo, de verdad, estoy loco, o sea, mi papá peor. Ah, ya te lo había dicho. Ya me había hablado de ellos. Y la más ¿Qué te dijeron? tranquila. Ajá, y cuando llegaste, ¿qué les dijiste? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu Ajá, o viaje? sea, empezamos a hablar del viaje, de ellos, contándole a él que sus niños lo extrañaban, que querían contarle ellos a los niños que ellos venían aquí a verlo, pero como son niños se les podía salir. En algún live, en alguna video, en algún hablando con él, en una videollamada se le podía salir y pues iban a arruinar la sorpresa, entonces que nadie sabía que Nadie estaban acá. sabía. No. Y felices, ellos dicen que lo extrañaban.
De ahí me estaba comentando el papá que me dice, mire, para que sepa, me dijo, no sé en qué palabras usó la verdad, pero me dio a entender que como que él no lleva a las novias a presentarlas. O sea, sí saben ¿Con que quién sale con anda? alguien, es como andas con ella. Y él tal vez, sí, pero nada formal. Entonces no es que la lleve a su casa, papá, Y mamá, la te presenta, es presento muy a ella, diferente. ella es mi no. Es que normalmente uno le dice, mamá, ando con tal persona, pero no lo llevas Para porque que no te sepan. sentí- Ajá, solo para que sepan, porque es importante. No, Bueno, incluso creo que la llevaba y todo, pero era como, no le daba mucha importancia, o sea, como una amiga más con la que salía, ¿me entendés? Y contándome eso, que él nunca se las presenta y él así como con una gran pena como, o sea, literal, acabo de pedirle que sea mi novia, o sea, y aparecen ustedes. Y ya se la estoy presentando. O sea, al ya no tuvo ni siquiera instante. tiempo como para pensar, ya no tuvo tiempo como para decir, no tuvo tiempo para imaginarse porque uno siempre se imagina, bueno, yo me lo imagino ahora, así como cuando conozca a mis papás, cuando llegue a El Salvador, o qué van a hacer mis papás. Pero lo bonito es que porque estamos en un reality show, es como que ellos ya se están dando cuenta de todo lo que está sucediendo. y Sí, solo lo ven, como que, ajá. todos los capítulos. Pero no es lo mismo, o sea, porque acordate de que, obviamente, Pero ya, lo ya le que tienen el vivimos cariño, acá- creo que ya lo quieren. Sí, o sea. digamos que sí, pero, sí, mi familia sí. ¿Dónde tú sacas eso? Invítame. Él compra. Mira, ¿A quién le dio un pico? Alejandro ayer dio un Chocolate. pico o un rosaura. ¿Cómo fue? Un rosaura. Un rosaura. ¿Quién fue? Un rosaura con los pelos de la barba. ¿A quién fue? A Shirley. Sí, no. Un respetuoso Rosaura. Sí. Miguel, Con el, comba, el, sí. el rosaura de Alejandro. Ay, verdad, Alejandro se dio un rosaura ayer. Con Shirley. Con Shirley. Con comba. Qué celos. Verdad, se me tendrá había él. olvidado. Lea. ¿Y tú con Andreina? ¿Y yo qué? ¿Y tú con Mare? No, yo... Nos han ayudado yo a salir de muchas yo no confusiones, ¿no, le di un Andrés? piquito a Andreina. Fue un media Me luna. están aclarando las dudas. O sea, ese día no pueden decirme que no se te veía. Que se siente ser tan perfecta como yo. Claro, ¿Qué se porque, sentirá? porque digamos, ese día, oye, es imposible que hayan dicho, es que yo no sabía que estabas ahí. Si cruzas para allá, ves a la gente que está allá de O sea, reojo. antes de que llegue Andrés, Andrea estaba ahí. ¿Dónde estás tú? ¿Tú piensas que lo hicieron a propósito? No sé si lo hicieron a propósito o no, pero yo sé que sabían que estaba atrás y que dicen que no. A mí, Andrés me dijo saludó, a mí me dijo Andrea que no, y me lo dijo afuera. pero aquí ella estaba sentada. Cuando llegué, yo estuve allá todo el tiempo, desde antes de que llegara Andrés, estaba sentada yo allá. ¿Dónde me voy a mover? Yo ayer con Edgar me di un pico tonto, o sea, y estoy en todo mi derecho porque, ¿sabes qué? Por último, ya no tengo por qué andarme yo diciendo, ay, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Van a decir que soy zorra, ya estoy harta, o sea, porque ya tanto me han dicho con La cosas gente que no nunca va a tienen- estar de acuerdo. Si haces las cosas bien, te van a buscar un defecto. Si haces las cosas mal, igual. O sea, Se sentía incómoda por... Que no le gustaba. Y más los comentarios que hicieron cuando Vanessa vino aquí, que platicamos. De verdad que eso se siente mal, ¿ves? Se siente feo. Y sea o no sea, cada quien tiene que sentirse seguro de lo que tiene al lado. Y entonces ella está como que, sí es verdad que es una tóxica, que es celosa, que es su manera de ser y whatever, pero tiene que creer en mí, loco. ¿Y eso que...? Eso te iba a decir, ella confía en ti. Al parecer no, porque si se está molestando, se está irritando con lo que está pasando, es como que... Y eso que ayer platiqué con ella, le dije, mira, tienes que bajarle 2 rayitas porque no a todo el mundo le gusta eso, ¿me entiendes? No cualquiera se siente bien con eso. Siendo tu pareja, yo, que esté reclamándome todo el tiempo, ahora es una cosa, otra cosa muy diferente es que esa persona está aquí y que pasen cosas diferentes, ¿me entiendes? Pero si la persona ni siquiera está aquí y ya está actuando de esa manera, ¿qué me va a hacer creer a mí? Por eso yo hablé con él y le dije, mira, tranquila, no pasa nada. Sí, nosotros entiendes? también Nosotros es nuestra culpa. estamos- Es nuestra culpa por estarte molestando, porque en verdad tú sabes que lo hacíamos era molestándote a ti acá. Pero en realidad sí tienes toda la razón. Y yo voy a hablar con ella apenas pueda. Una persona que si es de verdad esa persona, terminamos con buenos términos y todo. Y no fue una relación que terminó en malos términos. Seguimos siendo amigos y todo. Y cada cual tiene su camino hecho. Y su vida, claro. ¿Me entiendes? Si yo estuviera enamorado de otra persona, yo no estuviera aquí ahora mismo. Claro, estarías yendo a buscar a esa persona. Exacto. ¿Qué sentido tuviera yo estar aquí? ¿Me entiendes? Todo el tiempo que te han preguntado, tú has demostrado que es como que no, sí, tenemos una buena amistad. nos llevamos Exacto, bien, yo y- nunca le negué nada. Incluso hasta ayer le dije, mira, sí, nosotros platicamos, pero normal. Y como es que amigos, es ¿ves? normal, o Se sea, lo es a lo dije. que voy, es una persona que tiene mucha confianza contigo, si se llevan bien, mientras no pase del simple hecho de llevarse bien y no sea un coqueteo. Ahora, otra cosa es que yo le diga, no, yo no me comunico con ella,
Que le yo no hablo pegues con mentira, obvio, ella. pero si ya fuiste sincero con Entonces ella viene la otra y dice, no, sí, nosotros hablábamos que esto, que eso, que ¿me entiendes? O sea, si ya fuiste sincero, en Yo, verdad. yo le dije las cosas, yo le dejé las cosas bien claras a ella ayer. Está bien que pasen estas cosas ficticias, porque no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, para ver cómo ella se comporta. Porque es celosa, fácil. Yo Por soy eso, es celosa una persona también. celosa, pero si le Pero tenía es que acá celos es todas porque somos tenía celosas. ilusión. Es así, tú no le tienes celos a alguien que no tienes, con el que no tienes ilusión. O que no te gusta. Obvio no. Entonces, Uno y hoy no va día a acelerar estaba a súper cualquiera. incómoda. No sé qué mismo, pero hoy día estaba súper Pero es que incómoda. una cosa es un gusto, que me parece simpático a alguien, otra cosa es que esté ilusionado, o sea, ya involucras más sentimientos. Y La yo a Andrea la ilusionada veo- de la semana. la veo fresca. ¿Sí? Espero. Porque yo O sea, sí me ahora quiero- sí. Yo ayer igual hablé con ella y sí, ahora sí es como que le vale, pues, pero Le da igual. no significa que siempre le haya valido, desde mi punto de vista. Obvio. Dame, man, que después se me lo Igual lleve. uno acá se ilusiona. Yo que me Veo un ilusiono capítulo de dando la paz en misa. No, yo espero que esté todo bien y todo Porque claro no entre los volví. dos porque yo no me quiero involucrar en cosas que no estén claras, porque ya estuve en esas hace poco y no, muchas gracias. Él te las tiene que poner claras si quiere regresar. O sea, no. si él quiere regresar, él tiene que poner las cosas ¿Bajo qué claras, él tiene que condiciones? hacer mucho mérito, porque yo estaba, como él dice, ayer que decían, no, que las mujeres no nos dan detalles, yo estaba planificando mis detalles para 2 semanas enteras, cuando yo... Ahorrando de mi salario. Ahorrando de mi salario, y cuando regreso y me encuentro con eso, dije... Chao. Exacto. Muchas me pueden decir, amiga, date cuenta y eso, pero yo realmente ahorita, sentimientos así como los que tenía, ya no los tengo, porque eso me mató. O sea, No, lo porque que hay pasó un ese quiebre. día ahí, O sea, de ahí me ya no vuelve a mató. ser lo mismo. Entonces, ahorita sí hay que, si es que él quiere que algo pase y si es que él realmente me quiere en su vida, me lo tiene que demostrar. Mira, esto era para ayer. ¿Ya está muerta? La Flor pagó el precio de nuestra situación, o bueno, de lo que pasó. Pero bueno, te puede quedar esto. Es una lamparita para que te alumbre en esas noches en las que te quedas pegado. Gracias, esa es la que quería. Chile. ¡Ay! Vamos a verte triste. Ya vengo. Por vos. ¿No te he visto que le hagas detalles a Melissa como los que le haces a... ¿Tú no viste? A Melissa le regalé una cadenita. A Melissa le regalé un cristal así que tenía una rosa negra en el medio. ese cristal sí lo vi. Y la cadenita no la viste. Le regalé una cadenita con el símbolo de las estrellas que tiene ella. Yo soy detallista, sí, luego el hecho de que una mujer me falle o no se dé la relación no significa que yo no pueda ser detallista con la próxima persona que venga. El tema también implica que vos tampoco tuviste nada con Shirley, ¿no? No tuviste algo tan fuerte. No, pero bueno, con la que sea. Yo siempre me he considerado por ser detallista. Que hubo el piscinazo. Él Todo no el se mundo metió. metió a la piscina y tú no te metiste. Entonces hemos decidido que hay que hacerte un bautizo para sacar todo eso de ti. Así que quítate la camisa, por favor. Ese demonio No vamos a que le meterte iba a completo, hacer. quítate la Vamos camisa. a ven. sacártelo. La cabeza, solo la cabeza. No, es que ustedes son salvajes, yo no les confío. Tranquila, tranquila. No, no, sí, que se mete, que se mete. Es un nuevo comienzo para ti, Sebastián. Es como cuando Unas bautizan a palabras alguien, que cuando puedes Jesús fue decir. bautizado en el río Jordán. Para Vas sacar a salir. cosas, No, quita el micrófono, quita el micrófono. Siento que me ven. Libérate. Vamos a libera sacar eso. ese monstruo Le de la vengo. ineptitud. Le vengo. Oh. Información para llevar al bautizado. ¿Qué es eso? Déjate ¿Qué caer, es nada más, eso? De dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Yo puedo aquí. Deja caer. Ven acá. Deja caer tu cuerpo. Ay, no, Déjate, Jesús, cuerpo. no me dañen en la casa. No, No, pero no lo vayan a lanzar. Liberación, Liberación. Sal, espíritu. Sal, espíritu de la cizaña. Sal, espíritu del llanto. Sal, espíritu sexoso. Espíritu carnal. No, ahora tira. No. Libérate, espíritu de los placeres del mundo. Acuéstale al piso, acuéstale al piso. ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Qué puedes decir? No, el espíritu no puede hablar. No podemos hablar de Sus últimas palabras que sean... Pero no tiene nada que ver contigo.
¿Por qué voy a estar yo molesta contigo? No sé, los chicos dicen de que te ilusioné, después Estás loco. dicen de que te utilicé para salvarme, que no me eliminen. Ilusionarme a mí, equivocado. Dicen que te utilicé para salvarme o algo así. Eso no sabes tú. Y eso tampoco es que a mí me afecte. Igual yo te lo dije con Hyundai la otra vez. ¿Cómo te digo? Yo te dije a ti y le dije a Hyundai la otra vez vacilando. No, a ti te salvé, que sé yo, aquella vez que te iba. Igual a ti ahora. Cosa que es cierto, o sea, no es mentira. Pero no es que a mí me moleste, ni me afecte. Simplemente es que es cierto. De hecho, si tengo que irme, me voy. No tengo nada que hacer aquí. Gano mucha más plata en mi país que la que gano acá. Tengo mejores trabajos allá que el que tengo acá y duermo tranquilo y tengo tiempo y todo, así que por eso no es lo mío. Está perdiendo todos sus poderes. Sale espíritu. Me siento romántico. Un hombre lo van a bautizar. Me siento romántico, me siento como que quiero hacer contenido. ¡Cállate! ¡Cállate! Cierra los ojos. Tienes que estar puro. Me vas a tirar. ¡Tírenlo! Vaya. Espero que este baño saque todas esas malas palabras. Saque todas esas obscenidades. Déjate llevar. Déjate llevar. ¡Qué rico! ¡Agárrelo! ¡Agárrelo! ¡Agárrelo, brazo! ¡Agárrelo, brazo! ¡Un aplauso para el nuevo Sebastián! Ahora toma. Sal por acá, sal por acá. Ahora toma. Entra de nuevo. Otra toma. Entra de nuevo. La toma. La toma, Limpio. la toma. Sí, sal. Cuidado, Andreina. Ay, ay, ay. ¡Un nuevo Sebastián! Nadie sabe nada porque tú no dices nada. Entonces no puedes pretender que una persona diga, chévere, sí, vamos a conocernos y que esa persona te dé la atención y esté ahí cuando tú no dices nada. Y tú quieres que esa persona te diga todo, se exprese ¿Pero qué querés que y diga? te deje las cosas claras cuando tú lo único que dices es, vamos a conocernos, si no funciona, pues no pasa nada, somos amigos. Ajá, y nadie está hablando de eso. Estamos hablando de tu pasado con tal persona, de que tú quieres, de cómo tú te sientes, de que si tú cerraste o no cerraste, de que si hay posibilidad de volver o no. Yo O sea, cerré tiene y que si ser te hice, claro. yo cerré y si te hice la pregunta de qué pasaría si vuelvo con Mare, era para ver qué decía, para ver tu reacción, para escucharte, o sea, porque... ¿Qué te voy a decir yo? Es que ese es tu problema. Yo sé, pues, pero es que date cuenta que yo no te conozco y necesito conocerte y son maneras muy extrañas de conocer a la persona, Ya, si pero tú son me conoces a base de personales. pruebas. Yo No, es sí- una pregunta. Es una simple pregunta. ¿Te gusta conocer a la gente y hacerle pruebas? Sí. Ya. Entiendo. ¿Ah? Entiendo. No, o sea, ese no es el problema. Simplemente yo me alejé porque, uno, por lo que yo dije. O sea, lo que yo dije ayer no fue Y por si mentira, acaso- y no por- fue porque yo estaba para nada. Yo no estoy molesta en absoluto contigo. Nada que ver. Porque, ¿cuánto hablamos? 3 días bien. Chévere ahí, como que buscándonos mutuamente. Y poco a poco me fui alejando. ¿Por qué? Porque siempre terminábamos hablando de lo mismo. Entonces tampoco puedes pretender que yo me sienta a hablar contigo y siempre sea yo la que te dé un tema de conversación, que yo te diga esto, que yo te busque esto. O sea, no, tú también tienes que decir, mira, no sé, esto y lo otro, cuéntame, o whatever, pero siempre terminamos hablando de Mare. Entonces a mí ya el tema me cansa, me aburre. A mí no me interesa hablar de Mare. La veo todo el tiempo, la tengo todo el tiempo en mi casa, ¿para qué hablar de ella? Si tú tienes algo que hablar de ella, háblalo con ella, no conmigo. O sea, sí te puedes desahogar, yo te puedo escuchar. Pero tú no puedes desahogarte con una persona que tú quieres conocer. No puedes desahogarte de tu ex con una persona que tú puedes conocer. O sea, eso no tiene sentido. No va para ningún lado. Y lo que haces es quitarle el interés a esa persona que tal vez sí tiene un interés en conocer. Creo que solo una vez hablamos de Mare y fue cuando... No, todo el tiempo. Siempre terminábamos hablando del tema. Algo pasaba, boom, acabamos ahí. Siempre. Tal vez empezábamos hablando de otra cosa. Siempre empezábamos hablando de otra cosa. Pero terminábamos en eso. Entonces,
tampoco se te entiende. De momento se ve que como que Lo que pasa quieres, pero déjame hablar. Ya, dale. De momento se ve que como que quieres volver allá ¿A dónde? con ella. ¿Por No. qué pero porque escúchame, ¿por qué te lo digo? Porque como un ejemplo reciente, lo de la gala. Que algo pasó, que le dijeron, yo no sé qué, de madre con Edgar, y tú como que te paraste, hiciste show, no, que mis pantalones, que no sé qué. Y de momento Miguel, ayer cuando te preguntó, puedo. O sea, son como situaciones que dan a entender que hay que pedirte permiso, que se tiene que tener como que un respeto hacia ti. Y todos los muchachos lo tienen y te preguntan cuando quieren hacer algo con ella. Pero entonces, ¿por qué es eso? Todas acá, no soy la única que se lo pregunta, o sea, todas acá es como que, bueno, pues quiere volver con ella, porque no tiene sentido. Entonces tú decir, quiero conocer a una persona, ya no voy a volver a intentarlo con mi ex, o con Mario, o lo que sea que fue ella tuyo, pero das a pensar que es otra cosa, que sí hay posibilidad. No se te entiende lo que tú quieres. O sea, lo que se entiende es que de momento yo, de momento ella, de momento ninguna, de momento otra. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues yo me voy a alejar porque ya no entiendo nada, estoy perdida. Literalmente estoy extremadamente perdida. Ya. No sé nada. ¿Por qué crees que no se le acercan a Andreina o a Shirley? Todos se la acercan a Shirley. Pero para pretenderla, No entiendo a qué va tu pregunta. ¿por qué nadie se le acerca a Andreina para pretenderla también? En serio. ¿Y por qué le piden permiso a Miguel también? Porque ella está enfocada en Miguel y porque ella asegura y afirma que ella tiene sentimientos por Miguel y que ella le gusta a Miguel. Entonces, pues es lo mismo contigo. Eso es lo que se ve, ¿me entiendes? Tú eres una Andreina, pero acá. ¿Y por qué? Así te ves, porque así actúas. Te lo juro. En serio. O sea, yo te lo estoy diciendo de que full amiga, full confianza, o sea, nada Mira, que ver. yo soy este tipo de persona de que si tuve algo con alguien y termino las cosas de la mejor manera. Claro. El eso- acercamiento que tengo súper con bien. Mare y como hablamos, etcétera, es de pana. Hablo con todas mis ex de la misma manera, nos Está vemos chévere. con mis ex de la misma manera, etcétera. Eso está chévere. Si vuelvo o no con Mare, eso no lo puedo decir ahorita y no lo voy a decir porque no sé. No sé lo que puede pasar más adelante, ¿me entendés? Pero ahora yo no quiero saber de Mare, ¿me entendés? En un tema sentimental. Depositarle sentimientos a Mare ahorita no. Acuéstate, acuéstate. El demonio no ha salido. Acuéstate, acuéstate. Sí, porque no reaccionaste. No, pero que no se acueste, que se queda parado. nuevo. Miren lo que van a hacer, chicas. Ajá. Por cada palabra que les haya dicho que no les gustó, van a decir, por ejemplo, me dijiste maldito, contaste mis secretos. Y lo sacan. ¿Quién viene primero? Dale, Maremoto. De lado acá, de lado acá, de lado acá. Para la cámara, tú sabes. ¡Caprichito espiritual! ¡Ah! ¡Lo era! ¡Soltando cosas que no debes! Compañero de vida, compañero de vida. ¡Compañero de vida! ¡Relación falsa! Contenido. ¡Contenido de buena actriz! Basta, vale. Ya, No vaya a decir. Dale, Andreina. Vamos. De lado, ya. Rico. Ay, no, esto está bueno. ¡No te rías! Dale todo. ¡Compórtate! El espíritu se burla de usted. ¡No me digas que te gusta rico! ¡Ah! ¿Te quieres saltar en mi...? Que me quieres saltar, ¿qué cosa? No sé. Déjame molestarme que el hermoso detalles dice qué cosa es la canción. No tengo la capacidad. No tengo la capacidad, sí la tengo. Llévatela. Podemos preguntar a Miguel. ¿Quién Está sigue? bien, estoy relajada, estoy relajada. No, a mí me dijo. Falta Claudia. Ahí va Claudia. Yo solo tengo uno. Falta Gris también. Dale, después última viene Melissa. Uy, no, ahí sí lo hunde. ¡Mira hacia abajo! Dale. ¡No, soy un reto! ¡Eso! ¡No vamos a besar! Pero tú no haces clase. ¡Nunca más! ¡Uy, cuidado! ¡Ya! Falta Gris. ¡Ya no! ¡Haz estar
bien. No sé, le gusta, le gusta. Yo no te ilusioné. Ya. Bueno, ahora la más especial. Venga, Malisa. Sí, ven. Yo lo perdono de verdad. ¡Qué bestia! Ya. La otra, la última. Esta sí, esta vencida. La de la romántica. Con esto te vas a enamorar. Ya. Yo opino que le dejo un abrazo a Melissa porque te perdono. No puede, No me vaya a mojar. Pero todo Yo creo bien. que Sebastián se me hizo un abrazo. Sí, es lo que yo digo, ya como que olvidemos el viejo, o sea, dejemos lo que entre como si fuera un nuevo competidor y veamos cómo actúa. Así es. Sencillo, analicemos. Y si no, lo volvemos a meter a la piscina hasta que ya. Pero esta vez de cabeza. sí. Te lo juro, ya. Y con agua. Lo Lo enjuagamos. amarramos de los pies. Igual yo Está metiendo y sacando. Mira, tú lo metes, lo levantas y así. te lo juro. ¡Arrepiéntete! Viene Melissa, desgraciado. Ahí sí toca. No, yo le voy a dar la confianza de que ya ahorita ya es un nuevo Sebastián. Esperemos que sea así. Okay. Amén. Amén, Yo lo que sí hermanos. es que- Hemos cumplido con nuestro trabajo. Pueden pasar a la sala. Sí, sí. Aquí hace un poco Oye, más de calor. Sebastián. Meli, ¿puedo hablar contigo? Se está cambiando. Pero- ¿A dónde te gusta hablar? Ah, ya. Acá. Dale, pues. Acá. ¿qué Ay, me Dios pongo? bendito. No, ya lo usaste con Jorge, yo no Gran soy ritual. repetido. Ve mis lentes. Todos así. Toma asiento. Pobre Sebastián, sabe que viene directo abajo. Ay, bueno, tengo que contarte tantas cosas, Meli, de mi vida. Ay, niña. Que me tienen Empieza. confundido, que me tienen pensativo. Contame. No, mentira, en realidad quería hablar contigo y decirte que la semana pasada yo tuve una conversación con Renier en la que yo le conté a él que a mí me incomodaba mucho, y él no era el que lo estaba haciendo, pero yo le conté a él que me molestaba la cizaña que estaban tirando Onda y Sebastián con Andreina y Gris, porque yo sabía que las hacían incómodas a ellas. Y esta semana, de estúpido yo, pequé y caí en lo mismo. Y es algo que él conversó. Ni siquiera lo conversamos mucho, nada más me dijo, hey, me empezó como la conversación. ¿Pero y yo en qué? entendí. ¿En qué? En que obviamente te estaba molestando, tanto yo, bueno, no a ti. Todos en la casa le hemos estado molestando a él con lo de que viene una nueva y que eso fueron en realidad ganas de molestarlo a él. Pero Y- a ver, ustedes, eso es a lo que yo voy, Miguel. O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer contenido que empezamos a fastidiar a las Eso es lo demás que yo le dije a él la personas? semana pasada, que a mí no me gusta la cizaña ni el contenido donde afecto o hago sentir mal a otra persona. Y ayer yo lo molestaba a él y todo porque lo veíamos, tú sabes que Renier es una persona que no porque le llame la atención a ella o lo que sea, él siempre se pone nervioso cuando habla. Y sabes a qué me refiero. Entonces, simplemente por como se ponía nervioso, todos nosotros los muchachos lo estábamos jodiendo, como que, hey, Renier, esto que viene tu ex, que no sé qué, pero hay ganas de molestar. En realidad no es porque él en ningún momento haya dicho ningún comentario que diga que le interesa que ella venga ni nada. Incluso hasta ahora lo defiendo de que digo que él todos los comentarios que ha dicho ha sido respetuoso y ha sido sincero de que él está feliz contigo y que él no le causaría nada que ella venga. O sea, más que tienen una amistad y ya. Entonces yo de mi parte sí quería pedirte perdón a ti por si en algún momento te hice sentir incómoda molestándolo a él. No era mi intención tampoco molestarte a ti de esa manera ni hacerte sentir mal. Yo pensé que tú estabas tranquila y él sí me contó como que no, que me tiene incómodo, que ya sí se ha sentido como insegura e incómoda con todos los comentarios que están Pues es haciendo. que no solamente ha sido acá, sino que también me han etiquetado en un montón de me comentarios imagino. fuera de Del show, y claro. comentarios que son demasiado pues fastidiosos para mí porque a Claro, te mí, entiendo. o sea, a mí la verdad no me importa, o sea, a mí me tienen sin cuidado, o sea, es más, yo soy de ese tipo de mujeres que yo nunca te voy a preguntar por tu ex, ni siquiera me interesa saber ni quién es, Es que ni nadie qué pregunta. hicieron, ni cuánto llevan, o sea, para mí el tema de los ex tiene que ser un tema que ya esté superado, es más, y yo se lo expresé a él y yo lo expreso abiertamente porque yo en una relación busco un hombre sin ex y cuando digo un hombre sin ex no es que no tenga ex, sino que ya haya contacto cero. Porque, a ver, Miguel, hubo un pasado, se sintieron cosas y Claro. simplemente, pues, o sea, hay momentos en los que ya hay que cortar relaciones, o sea, hay relaciones que son innecesarias. Si la nueva me llama la atención, también voy a ir a conocerla. Chévere. Sí, no es... Es que aquí ya, o sea, aquí ya, ¿qué pasó? Nada. no Como sé. que esto se fue al viento. Yo creo que sí, digamos. Yo creo que sí, pero
Y fue por lo que te dije, me alejé por esa razón. No, Y no lo entiendes. Me estás diciendo, no. Hasta que no lo entiendas ni la nueva, ni otra porque ninguna de la casa quiere conocerte. ¿Por qué? Por esto. Por esto que te estoy diciendo, porque lo que parece es que quieres seguir acá, cómo tú te expresas, cómo te comportas. Yo sí me sentí muy incómoda. Y por eso te pido O perdón. sea, la verdad, yo sí me sentí muy incómoda y se lo expresé a él. Y también incómoda más como por las respuestas que él daba, ¿sí me entiendes? Pero yo tengo que entender que yo no puedo esperar que la gente responda de la misma forma en la que yo respondería. Claro. ¿Sí me entiendes? Me Porque- pasa que a veces de algunas personas espero que se comporten de una manera y se comportan de otra. Y es como que... Exacto, o sea, porque todos estamos viviendo procesos muy diferentes y yo, o sea, yo Y cada quien tiene su soy una personalidad y cómo persona, o sea, yo soy, de todas maneras, yo soy un adulto, aunque no parezca. ¿Por qué le tienes que decir a uno de los muchachos, no, tranquilo, yo no me voy a meter, ve por ella? Si ya tú no estás con ella, Pero es si ya tú porque ellos- cortaste pero- con porque ella. ellos- porque ellos me qué? dicen y piensan Pues de que yo claro, ¿sabes tengo- por qué? y yo por Porque eso se tú lo sigues aclaro. con tu chiste y porque Pero- tú das a entender de que hay algo todavía ahí que se puede volver a aprender. Por eso es que la gente te pide permiso y te dice, ¿te molesta? Puedo. Por eso es. Y tú no te estás dando cuenta y te lo estoy diciendo. Hay días en los que tú aguantas una broma, hay otros días en los Claro. que no. Y lo que te digo, no le metas mente ni gastes energía en algo que ni siquiera ha pasado o que ni siquiera está aquí. No, O sea, sino que, por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo de lo que pasó la otra vez con lo que pasó con esta niña Shirley. Desde esa semana que yo llegué, donde ahí empezó con los comentarios. Ay, ¿tú qué harías si te están poniendo los cachos y no te das cuenta? Y una cosa. Mira que de y eso la yo ni siquiera, otra, viste que en eso y ni opiné tiran. y fue porque yo ni siquiera tenía idea Y de yo eso. les dije, pues si tienen algo que decir, díganlo de frente. No, pues, pero esa es estar como el. Pinchándote. Exacto. ¿Te voy a poder seguir conociendo o no? Bueno, lo que te puedo decir es, yo, ¿cómo te digo? Yo no, a ver, ¿cómo te lo pongo? Sácate Si las tú- gafas si quiero verte. No. Sácate las gafas sí. No, si tú, escúchame, si tú tienes el interés en conocerme, pues chévere, demuéstralo. Es lo único que te voy a decir. Si tú me quieres conocer, demuéstralo. Yo ir a donde ti, o sea, yo me Qué puedo... feo yo- así. ¿Por qué el hombre tiene que ir siempre? Escucha, te voy a explicar. A ver. Te voy a explicar, ¿sabes por qué? No, déjame los zapatos. No, escúchame, deja la payasería. Estamos Ve, serios. y ahora ya no puedo ser payaso con vos Sí, porque pero van a decir que quiero... No, no, pero escúchame, para nada. Si supiera, nada. ¿Qué? ¿Sabes por qué no? Porque tomo la decisión de no ir yo, seas tú o sea cualquier otra persona que esté en tu posición específicamente. Porque el que salió de una relación fuiste tú. El que dijo yo quiero conocerte fuiste tú. Quien se ve mal en ir a buscarte soy yo. Porque se ve como que yo estoy tratando de meterme entre ustedes, que así fue que todo el mundo, el público, y los comentarios que me dicen, imagino. lo ven, cosa que no fue así. Por eso, si tú tienes interés en conocerme, hablar conmigo, chévere. Venga usted y demuéstrelo y dígalo. Pero yo ya hice lo que tenía que hacer, yo demostré mi interés, yo fui y te busqué. Si tú te quedaste ahí como que en el limbo y que no, que... No. Un abrazo primero. Le quitó la chispa a lo que estaba al pasando. interés y a lo que nos estábamos conociendo, él la tiene que encender. ¡Sorpresa! A mí me dicen la diabla, imagínate. Vamos a tener muchos problemas. Me voy a acercar a conocerla porque tengo interés en ella. Porque me parece una mujer divertida, chistosa, cómica. Hay amistades innecesarias. Estoy lanzándome sin paracaídas al vacío y no sé dónde voy a terminar. Yo quiero ir a conocer a Melissa. ¿Por qué te ofendes? Relájate. No estoy hablando de ti. Si él respeta lo que tiene con ella, yo lo voy a respetar el doble. Más que todo me gusta es verle la cara a Sebastián. A ver, Sebas, yo sí te vi mal ayer y yo no me acerqué porque no soy de como que te vi que querías tu espacio,
vi que querías estar solo, te ofrecí torta, vi que estás como igual afectado por todo lo que estás pasando. No sé si estás pasando cosas personales. Entonces, obviamente eso... es una suma de cosas. Exacto. Entonces, cuando pasa eso, uno solo quiere estar como que en su mundo y como que reflexionar. Y salir corriendo. Sí. Total. Entonces, sí, yo, como siempre te he dicho, yo te aprecio y cada vez que yo te veo triste, no sé si te has dado cuenta, me he acercado a ti. No, baby, yo tengo que decir que anoche tuve un momento en el que sí pasaste por mis pensamientos. Y dije, ve, Andreina tan linda. De verdad. No me hagas llorar. En serio, como que Andreina tan linda. Y... un abrazo primero. Un abrazo. Gracias, de verdad. Sí, De verdad, o sea, gracias. yo no sabía cómo hablarte porque decía, uy, de ley que está tan enojado que ni siquiera quiere verme. No, pero yo no estaba enojado contigo. Yo sé, o sea, yo sé que tú estás, es como que no te encuentras, no te hallas, y yo sé cómo se siente eso cuando... Es que era más la situación en la que me sentí nublado porque pues, o sea, baby, yo he mostrado facetas de mí, tú las has conocido, yo creo. Sí. ¿Ves? Y que solamente las personas se fijen en eso, como que, si tú te das cuenta en la vida en general, las personas siempre se están fijando todo el tiempo en lo malo que haces. Tú puedes hacer 1000 cosas buenas Eso es de verdad. y haces una mala y por esa mala te crucifican. Si tú no me dices nada y no me hablas claro, yo me voy a comportar como me dé la gana. Y ya. Si tú no me dices nada, yo me voy a comportar de otra forma. Y voy a hacer lo que me dé la gana. Así que hable pues. Dime. Si vos no me decís, ¿por qué yo te tengo que decir? Es que a mí, ¿cómo te digo? Y te pillé en tu... Este es tu propio juego. Tu propio juego. Sí, pero Tu propio tú juego. has hecho muchas cosas y creo que a mí no me toca, te toca hablar ya. ¿Hablar qué? Contestar mi pregunta. ¿La que me hiciste ahorita? Claro. No te la voy a contestar. Quien me guste o a quien quiera conocer, solo yo sé. Y lo voy a decir en su momento. Qué imbécil eres. Ah. Déjame el zapato. Espera, lo estoy reparando. Ay, qué chévere es esto. Bueno, pues. Ahí dame un abrazo, necesito un abrazo. No son buenos días. Cálmate. Están viendo esto que no soy yo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Está grabado, no? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que están viendo esto que no soy yo. ¿Que no soy yo qué? La que busca al rey Andrés. ¿Yo te estoy buscando? Ya, por eso. Ya, pues. Que la gente no diga. Cállate. Cállate, por Dios santo. ¿Qué hiciste el fin de semana? Contaba. No está siendo honesto, a mí no me gustan sus actitudes porque igual lo hace conmigo, lo hizo con Carla cuando estuvo, lo hace con Mare también, el coqueteo, y eso a mí no me gusta. Por eso yo le dije a él, si tú estás interesado en mí, tú tienes que dar el paso, tú tienes que venir a donde mí, yo no voy a hacer nada. Igual yo estoy muy abierta a conocer otras personas porque sí me interesan otros chicos y no es que me voy a sentar, como le dije, a esperar por él. En este momento, más allá de lo que hicimos del juego y eso, aprendo muchas cosas y uno debe tener la capacidad de poder aprender inmediato. Claro, es como que cuando tú dijiste eso del nivel de capacidad, estaba como que siento que no te expresaste bien porque pues era algo que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero después ya lo dijiste y ya yo ya estoy tranquila y yo también te veo un nuevo Sebastián y yo hasta apuesto por ti, yo como que ya ahorita Sebastián ya es otro, espero que te vaya súper bien con Shirley, no sé cómo fueron las cosas ahorita, pero pues ella también se dará cuenta. Mira, Ivy, yo estoy en el momento de mi vida en el que
de una manera cruda, yo también busco una persona que apueste por mí. Qué pereza. Eso yo no me lo creo. La muchacha está molesta. Me la bloqueas. Me la bloqueas, me la bloqueas. A mí esas amistades con las ex, a mí eso no me gusta. Totalmente igual, la verdad. En tanto tiempo y no hay. No hay. Dudo que ahora. Sí. Bueno, que llegue alguien nuevo. Sí, esperemos que llegue alguien. Sí, esperemos que llegue de nuevo. No, hoy día llega la nueva, fácil. Ojalá. Eso lo dijimos ayer y dijimos el lunes y no llegó nadie. No llegó nadie. A ver si llega una chica Que top. Una chica top. como la que te mereces. Como la que me, demás como la que somos me un merezco. loco. Aquí hay chicas tops. Las demás somos un loco. No estoy diciendo hablando mal de las demás, sino pues una chica. Pero es que hay chicas top, es que hay que buscar. No entiendes lo que me refiero. ¿Tú me entiendes? No sé. A la chica. Austin me entiende. Una chica Ya. adecuada para ti que Top. te Una entienda, chica, murcielaguito. una chica top para un chico top. Te voy a dar el anillo de la amistad. Espero que esto sea algo súper bonito porque en verdad ¿No la vas a volver a quitar? no creo, porque confío en ti, Sebastián. Yo siento que aquí no hay que hacer solo relaciones de noviazgos. Siempre lo he dicho, aquí también se puede hacer relaciones de amistad, de donde uno cuando se sienta mal puede ir. Espero que no me falles, ni yo te voy a fallar. Así que toma mi anillo de la amistad. Solo me sirve aquí. ¿Sí? Ok. Gracias. ¡Eres un lindo! Oye, ahorita estás modo osito peluche. Pasa nada. Todo bien, antes gracias a ti. No, te voy a molestar ya. No, Después pero no he hablamos. terminado. Quiero decir algo. Siéntate. ¿Qué quieres decirme? Siéntate. Yo soy hombre de una campana. Todo el mundo lo sabe. Esta es tu casa. ¿Dónde te vas a ir? No, pero ya dale. Lo que nosotras queremos decirle a ustedes, y no hablo por mí, estoy hablando en general, que siento que no han entendido, o tal vez no lo hemos expresado de la manera correcta, es que chévere que, por ejemplo, chévere Miguel, que estuvo con Gris y ahora está Andreina y no sabe qué quiere hacer. Eso es chévere. Pero un Austin, por ejemplo. Austin lleva aquí, ¿cuánto llevamos? Un mes y medio. O sea, un mes y medio. Han entrado cuántas mujeres nuevas y no se le ha visto que él ha hecho el approach con ninguna. Chévere que no ilusionas a nadie. Chévere que te das el tiempo de conocer a las personas. Chévere. Todo eso está perfecto. Pero no estamos en la vida real. Estamos viendo un reality show. Y tú no sabes cuándo te vas. Entonces, ¿por qué actuar como si el tiempo fuese infinito y no actuar como que el tiempo es limitado, que es la realidad? La verdad- y aprovechar la verdad y es que, decir, mira, déjame terminar, perdón. aprovechar y decir y expresar lo que realmente quieres. ¡Sebastián! Que te sentías mal por lo de este man que jugó con... ¡Sebastián! ¿Cómo es? Salud, más que nada. Deja de ser venenoso, es el veneno. Fue esta vieja Nancy. Es el veneno. La pelinegra. Ah, ni idea qué será. El veneno es interesante. ¿Cómo así? Sí. Sácalo, escúpelo. Ya entendí ya. Ay, no, la verdad. No, porque no van a botar ahorita, no van a pegar, no van a prender en fuego. Tranquila, amiga, vamos. Me estaba pegando, viejo. Que se desquite con vos Lo que le moleste. ¿Todo el fin de semana o qué decirle? Ay, cuñis. ¿Viste la historia que subí contigo? Y puse, Cuñis. Sí, no. Pero no me la reposteaste. Ya, apúrate. Ay, Chao, qué problema. Nos voy a hablar con ustedes. Nos vemos. Pórtense bien y no se metan con nadie. Chismosa. Yo para nada. No está con quien me meto. Y eso que me falta, no he contado todo. ¡Ey, mira! Me traes recuerdos aquí. Y no lo conté. Jamás. Eso no, por favor. Por reputación. No, Lo ni siquiera- yo prometo. me cago. Lo Si querés prometo. hablar lo que querrás de mí.
No, no Lo que querrás decir. ¿Cómo crees? Si querés decir lo que dijo Andrés, saliendo ¿no del... confías en mí? No confío en nadie No aquí. respondes. No confío en nadie aquí. Ya somos Andrea. Chau, chau. Bye. Problema, que no tengo problema con él, que pues ya yo no tengo rencores, que él me entiende cómo soy yo y que gracias también por aceptar y ceder y mejorar, porque cuando hablamos aceptó y me dijo, estuve mal. Y eso era lo que yo necesitaba, lo que yo quería que él lo sacara, porque se le hacía difícil decir tal vez. Cuando es una disculpa no es el tal vez, sino disculpas y ya. Porque nadie aquí es perfecto, entonces él... ¿No? Ay, yo sí. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho, envidiosas, pero yo sí soy. Bebé, te tenemos una buena noticia. ¿Cuál? A Sebas, renovado, volvió a nacer, lo tiramos a la piscina, Lo vimos, lo agarramos sí, lo del vimos, pelo, lo lo vimos. ahogamos. ¿En serio vino? Bueno, ahí le hicimos... O sea, ya está con otra actitud. Sí. Me encanta. Esperemos. Dijo que quiere una relación seria, algo bonito, así que ya está listo para utilizarlo. Oye, y hay una cosa que me dijo Andrea. Me dice, ¿sabes qué nos hace pensar de que no has olvidado a Mare? De que los chicos van y te piden permiso a vos para meterse con ella o para conocerla. Y yo es como que... O sea, yo aviso porque yo soy, tú eres mi amigo. Pero es Como por la, eso, como la cartulina ayer. pero es como por eso, ¿me entendés? O sea, es respeto, entre los hombres hay respeto y código. Es como que si ya vos saliste, oye, ¿te molesta? No. Ah, ok, voy. Todo, o sea, en su momento si yo, o sea, no quiero tipo, hacerte sentir incómodo. tipo de hecho, te digo ahora, ¿te molesta si voy y la conozco a Melissa? Ya. Bueno, porque lo voy a hacer. señores, Porque lo voy a hacer. queremos presentarles al nuevo participante y renovado. Su mejor versión de sí mismo. Que va de la grada Lo como sabe vimos, bajarse. el bautismo. ¡El nuevo! ¡Sebastián! Sebastián. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase, el desgraciado! Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está mi roommate? Buenas noches. ¿Ya no dices groserías? Buenas noches. He vuelto a la vida. Él le quitó la chispa a lo que estaba al pasando. interés y a lo que nos estábamos conociendo. Sí. Él la tiene que encender de nuevo. Sí, así se So, notó. Ok, cuenta. ¿Qué tal? Sí, Está sí, la contá porque historia. solo vimos imágenes y nos quedamos con intriga y estamos narrándolo, pero no es lo mismo. Ya. Cuenta desde el principio hasta el final, punto, coma y detalle. Todo quiero saber. Ok. Llego y lo saludo como todos los días. Hola, ¿cómo estás? Ya. Y me senté a hablar con Edgar. ¿Qué estamos? Estamos viendo en la mesa de billar, estamos sentados Edgar y yo, y no sé quién más estamos todos. Y estaba pasando lo de Sebastián, y nos estábamos riendo. Y de momento me dice él, ven. Y yo lo miro así. Y yo, ¿qué? Y me dice, ven. Y yo, voy. Pero su cara era como si le doliera algo, como, ven. Le dolía la barriga, seguro. Y yo, depresivo. Y yo voy. Y nos sentamos y qué sé yo. Y me dijo, cuéntame, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y yo, a mí nada le digo. ¡Sorpresa! Hola. Hola. ¿Cómo estás, Jessica? Sí. ¿Cómo se llama? ¿De Paraguay? Jessica. ¿De Paraguay? O sea, vos sabías. Jessica. Porque ahí dice. No. ¿Cómo estás, Jessica? Jessica. Espera, tropa de simio, para. Te lo voy a presentar uno por uno. Miguel, Hola, Miguel. él es de Panamá. Alejandro de Paraguay. Doble beso. Él es Edgar de Puerto Rico. Un abrazo. ¿Puerto Rico? Sebastián de Colombia. ¡Qué seriedad! No, No, él es un hombre nuevo. Él es Renier de Cuba, Miami. Ok, soy pésima para los nombres, pero vamos Después te vas a ir. Jessica, Sebastián, ¿quieres agua? Él es Claro. Austin. ¿Quieres chocolate? Pues no sé qué quiero todavía, al rato les digo. Él es Jorge de Puerto Rico también y él es Austin de Perú. A ver, no, Jessica, espérate. Falta importante. Jessica, pero ven. Tranquila, llega. Falta un chico que está de muchachos. cumpleaños, que se durmió borracho. Mexicana. ¿Mexicana? Obvio.
¿Quién puso México? ¿Quién puso México? ¿Quién puso México? Nadie puso México. Yo puse México. Nadie puso México. Quitamos México porque alguien me dijo, en México no se transmite. Ya, siéntese. Yo puse. Yo puse México. De la ciudad. De la ciudad. Sí. ¿Cómo ven? A ver, todo bien, Jessica. ¿Cuántos Mira, años tienes? pausa. ¿Por qué luego le das? ¿Por qué? No, mira, ¿Qué pasa? olvídate de la pregunta, escúchame. Suficientes. Tenemos una dinámica que siempre hacemos, que Ok. bueno, la vamos a hacer contigo ya que es lo que tenemos hoy. Échala. Tienes que contarnos a qué viniste el poder del amor, cuéntanos un poquito de ti y después te vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cómo te sientes? Todo. Ok. ¿Cómo estás? ¿A qué vine? Pues a enamorarme, según yo, ¿verdad? A ver si se logra. Según yo, porque yo soy bien difícil de atrapar, por eso te digo. Claro que más. Más conversa con las nuevas, me parece tan tierno eso. Yo creo que por eso les llama también tanto la atención. Pero no escuchamos nada, o sea, queremos escuchar. Poder del amor, queremos escuchar. Claro, a ver cómo... Nada, solo nos quieren mandar un bocadillo. Te están picando porque ponen a Renier y la ponen a ella, que también está tatuada, todo. No, pero no hay punto de comparación. Yo tengo más tatuajes. Depende, hasta el Yo tengo tatuado. más tatuajes y estoy calva, tusa. Tienen que traer otra igualita o por lo menos parecida a mí. Y no hay, porque Dios botó mi molde y dijo otra como ella jamás. ¿Qué haces en México? ¿A qué te dedicas? Modelaje, actuación, talento, de medios audiovisuales. Sí. Influencer, ¿no? ¿No? No. Artista. No, suena feo De eso. todo un poco. Sí. Ya. A ver, ¿qué es lo primero que miras en un hombre? Físicamente. Va a decir Dejemos las emociones para Va a un decir lado. su ojo. Primero ahorita. físico. No, me gusta la sonrisa. Ah, se llama Jessica. No quiere que lo saquen, solo es eso. Ve otra, Jessica importa a alguien 2. de Pechos. Pechos 2. Oye, y también está Pechos. Sí, Y también se llama ¿En serio? También se llama Jessica. ¿Se llama o sea Jessica? que se fue una Jessica, se fue una Pechos, traen otra Jessica. qué país otra será? Pechos. ¿De qué país es? Colombiana. No. No, es que le Pareciera escuchamos el peruana. acento. Puerto Rico. Peruano No, Puerto Rico, no creo. Puerto Rico. Yo he puesto Puerto Rico. ¿Cuándo fue la última vez que diste un besito? ¿Qué? Un beso. Nosotros le decimos besos se besito. dicen besiro. Ay, esa perrada, güey. No mames. Un besito. Besiro. Pues no sé, Sé sincera. la semana pasada yo creo. Wow. Bien. ¡Qué es honesta! Me encanta. ¿Por ¿Te qué gusta no? la honestidad? Sí. ¿verdad? Mucho. Soy muy transparente, yo digo las cosas al fregadazo, entonces pues, Me encanta. ¿Cuál es tu propósito en la vida? híjoles. Pues vivirla. A mi regla, a mi tiempo, a mi gusto. Metas. En el ahora. Ajá, soy mucho de ahorita. No a todo el mundo le gusta. No todo el mundo lo Jessica, sabe tenés manejar. que sacar a bailar a Tienes que alguien. sacar a bailar a alguien aquí. Ay, está difícil, no se puede con todo. Y esa música. Después se va a poder con todo. Marica, qué difícil. A ver, tú ven. ¡Hace lo suyo! El efecto Austin. Ahí, ¿Y tú? Vaya para allá. Pues nos defendemos, porque yo tampoco. ¡Viva México, chingada! ¿Y la grosería? No, eso no es Sebastián, ¿tú qué? Vamos a bailar, sí. ¿Puedo bailar con todos? Sí, el baile es tuyo. Pero yo no sé bailar esto. Es como una salsa rara. Déjate llevar por Está horrible. No me gusta. Podemos bailar fuera de la alfombra. ¿Qué pasó? Oye, entonces tú estás casado, ¿o qué? No, pero... Pero casi sí. Pero ya se me olvidó, dice. No, realmente soy de los pocos que está soltero aquí. Next. A ver, tú ven. Lo primero que se dice y lo primero que hace. No. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se ríen? Él en ese momento tiene que... Él en ese momento tiene que decir, en mi casa no me dejan bailar. Todo va a estar O sea, bien. no aprendió la lección. Prepara el punto, No aprendió la lección. Prepara el punto. No está escuchando. No está Llegó la hora de los madrazos.
prepara el puño. Preparemos el ring. Quito un zapato y me pongo el otro. No escucho el mensaje. Meli, Austin. Al fin alguien se va a agarrar de los pelos en esta casa. Meli, recibíla como me recibiste a mí, que me dijiste, todos menos Austin, que no sé qué, así le tienes que decir vos a ella. Pero porque era un todos juego. menos Sí, recíbela como la recibiste a Gris aquí. Sí, ¡Maldita! Ah, obvio, esa de ganar maldita infeliz, mi marido. Estúpida. Tu cara fue increíble ese día. Tú bajabas y estabas así como... O sea, ya entrando ¿Qué está de quita pasando? marido. Este no va a ser el último baile de Jessica, ¿cierto? De pronto el de Renier sí, pero el de Jessica. Del mismo día. Mírame, Jessica, ahora te va a presentar. Me falta él. Bigotini. Bigotini. No, yo no sé bailar, yo no sé bailar. Con el cuello. ¿Sabes qué va a hacer otras cosas? Ay. Cada quien tiene su talento, ¿o no? Claro. ¿Qué música es esto, No sé, la verdad a mí no me gusta esta música. Sí, sentate. Cuando hay una música buena te voy a invitar a bailar. Bueno. Oye, no, sí me sacaron la voz. Gracias. A Melissa le falta un poco más de seguridad en sí misma y yo le voy a demostrar que ella tiene que sentir esa seguridad en ella y en mí. Si hubieses escogido tú una canción para bailar, ¿qué te hubiese gustado bailar? No, pues más como reggaetón o pop en inglés, no sé. Pero la pregunta, ¿a quién? La pregunta más importante, Austin. Austin la va a hacer. Hay una pregunta que le hacemos a las chicas que recién vienen a conocernos. A todos, en realidad. Sí. Entonces, es básicamente súper simple. Me vas a decir lo siguiente. Yo te voy a preguntar, ¿a quién del grupo de los hombres te casarías? ¿A quién besarías? ¿Y a quién matarías? Casarme, ni me quiero casar, pero... Es parte del juego. Es hipotéticamente. Claro. A simple vista. Pero ¿cómo voy a casar con alguien que ni conozco? Es la magia del cine. Exactamente. Ese es el juego. Pueden empezar con Me caso con él. Lo tuve que hacer la semana pasada. ¡Eligieron al fin! Bien. ¿Qué más ¿A es? quién besarías? Y matar. A ti, A mí me besarías. ¿Y a quién Sí. matas? ¿Y a quién matarías? a ti. Ay. Tú porque estás casado. Ay, es cierto. Por ahí lo soñé. ¡Ah! Sebastián, ¿no estás ocultando? Sebastián. ¿Con quién? Solo se comprometió nada más. Sí, claro, está ahí. Ah, Pero bueno, se yo- pero se comprometió a otra cosa, simplemente portarse bien. Sí. A portarme bien, es que ya Pero es estaba- que yo no me porto bien, entonces mejor ni te tiento. ¿Qué va? No, ya estás exorcizado. No ¿Te puedes. exorcizaron? No peques. Pero yo tengo muchos. Pero Entonces terrible, mejor no. porque era muy terrible, porque era... me tenían censurado prácticamente. A mí me dicen la diabla, imagínate. Ay, ¿sabes lo que me dice Andrés? Me dice, ay, lo que pasa es que yo me he dado cuenta, no sé en qué tema fue, lo que pasa es que Austin y yo tenemos los mismos gustos. Y conocemos a las personas de la misma manera o parecida. Y yo así. Y yo allá. No, le puedes hasta preguntar que hasta de la misma manera pensamos y tenemos el mismo gusto de mujer. Y yo así. Ese es mi guardaespaldas cuando yo me pare. Ya por eso va a palmar me dio ganas de decir. Entonces tiene la posibilidad de que también no tiene usted. Porque tiene los mismos gustos. En una viene y me dice, no, y si te gusta uno de la casa, tú me dices que tal vez yo te puedo ayudar también a conocerlo. Y yo así. Eso te dijo. ¿Quién dijo eso? Andrés. Qué idiota. Y yo así, mira. Yo, wow. Se les acabó el show, chicos. Bye, un gusto. Nos vemos luego. Por arriba, por arriba. Sí, voy por arriba. Chao, Jessica, un gusto. Bye. Que te vaya súper en la casa de las chicas. Voy para allá. Que te vaya súper. Gracias. Chocolatito. ¿Qué es eso? Chocolatito. Ay, qué lindo. Gracias. Llegué a la casa y pues bueno, me tocó conocer a todos y qué mejor que conocerlos pues que bailándomelos. Y pues sí, me gustaron 2 que 3. Hay 2 que llamaron mucho mi atención, pero eso me lo quedo para mí. Un momento, por favor, Pare, stop, pare ahí, un momento. Estamos en este momento en el programa de la señorita Ladra, en el poder del amor Latinoamérica, y queremos que pase Lucky Tamarindo. Exactamente. ¿Dónde pongo esto? En donde Ahí quieras. donde te guste. Exactamente. De Puerto Rico. ¡Estúpida, mi marido! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Bien.
tú fuiste la que me quitó a mi marido. Voy a marica. hacer. Señorita Yadra, mi marido. Seguramente voy. Se lo ha llevado a bailar. Se lo toma con humor, pero en realidad Bien, ¿y quiere tú? matarte de verdad. Al final dijimos que de México, ¿cierto? Bueno, ¿qué creen de la chica nueva? Yo creo que es una chica que no se viene con cuentos, viene simplemente... Dale una semana. Ah, Que entra al formato. ¿Tú crees? Ah, bueno, en cambio, le toca entrar al formato, pero la veo muy suelta, weón. Sí, me Obviamente gustó. muy suelta y... Cero nervios. Su actitud me gustó, Creo que le honestamente. importa un culo muchas cosas, ¿ves? Eso está bien. Yo creo que se ha dado tiempo también de observar el programa y algunos personajes. como Por que eso le verlos. pregunté, porque me sorprendió que de la nada, porque tú no miras a alguien y tú dices, mira, esta persona es así. Ella ya tuvo que haber visto, por eso fue que le hice la pregunta. O sea, sabe algo de... Ella sabe ya a lo que... Honestamente me gustó su actitud. Me gustó, o sea, es como que me voy a dar la oportunidad de conocerla. Era como si estaba en la sala de su casa hablando. Por lo que ella dijo, yo percibí que ella tiene como... Parte como ella se expresó, yo vi que ella se expresaba como si fuera Jessica, ¿se acuerdan de Jessica, no? De Puerto Rico. Ya, vos querés. Pues como que tenía esa pinta, pero tenía un leve recuerdo, tenía un toque como de amor también. No, es una mezcla, es Es una mezcla de Jessica, la que nosotros conocimos antes, con amor. amor por el acento. Y Melissa entre medio. Melissa entre medio y Caroline también. Por los tatuajes. Hey. Mira, Alejandro, dijeron que se Pero casarían no, pues si contigo. estás con lo de Melissa, estás con al toque con, mí lo que me con los gusta es que tatuajes es igual. atrevida. Por eso. O sea, va a haber alguien... Yo también, pero me refiero por ese lado. Puedes conversar. Espero que... Libremente. Espero que disfrutes tu cuarto rojo. Tiene cara de ser bien, o sea, de carácter. Y o sea, si tú le dices algo ¿Viste? parecido... Ahí es cuando uno encuentra una persona Cuidado. que no tiene tabú. Que el hecho Aún de no que... lo sabes. ¿Ah? Yo creo que se hace. Ay, no creo que tenga tabú. Yo creo que habla libremente de cualquier tema. Te reto a que Te lo reto. intentes. Yo no veo malos retos. No. Sé tú, brother. Si a ella no le gusta, pues ya Escucha sabes. los consejos de Jorge. Escucha los tips. Si no te Los gusta, tips, claro. De si no amor. te gusta, De amor. o sea, sé tú. Ajá. Sea abierto, como ha sido con la otra chica. Abierto. Ella es nueva. ¿Y qué cosa Abierto, debería- esa palabra me gusta, pero para ella, abierto. Quizás. Ok. ya Vino exacto. más desatado que nunca. Te lo juro. Creo que desbloqueamos algo en tu cerebro. Desbloquearon al demonio. No, parce, es que yo veo esos tatuajes, veo ese sabor y yo digo, no. Yo creo que se hace, yo creo que es más dulce de lo que Ella- se hizo acá. Pues por Ella eso. habló bastante de lealtad. Yo sí te aconsejo, yo no O sea, tengo tenía tips, tatuado acá. pero te lealtad, aconsejo que o sea, vayas suave. Leal, dice. Leal. Leales con En los verdad, leales. la Me Clara- gustó su sonrisa ¿Te gustó? y su mirada. A ver, tú dijiste que ibas a ir por la A mí me nueva. gustó el color de ¿Vas a piel. ir por la nueva de verdad? Sí. A mí me gustó el color de piel. Bueno, Jessica, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 28. 28 años. Sí. Ay, somos contemporáneas, Jessica. Contemporáneas. Cuéntanos también. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Modelo, actriz, conductora, talento. Actriz, no por o no por. ¿Eh? No mentira. ¿Qué más haces de tu vida? Cuéntanos, ¿algún hobby, jardinería? No, hombre. Mi hobby es la música, los tatuajes, los hombres, la fiesta, el gimnasio. Los hobbies son los hobbies. Wow, o sea, ¿fiesta o ir a ver Netflix a la Los casa? hombres los tiene de Palabras hombre. célebres, Los hobby nada más. hobbies son los hombres. Me encanta. Ajá. Sí. ¿Sí? O sea, entre Netflix y fiesta, ¿tú qué O prefieres? sea, en realidad te sirven para divertirte. Fiesta Como y luego accesorio. Netflix. ¡Wow! Me gusta. Pero no ves la película. Entonces, A veces. Andreina. Dependiendo del vato. dependiendo Claro, del si vato. está ¿no? interesante más el chico que la peli, pues obviamente chau peli, ¿no? Exacto. Claro, claro. Pero si el tipo es aburrido, cualquier película es divertida. Sí, ¿no? Geminiana. Otra geminiana. Oh, no, wow. De mayo a de junio. De junio. Wow. Y cuéntame, de allá de los chicos, ¿quién te pareció lindo y así? Pues todos están súper guapos, ¿no? Pero uno. Y... Austin. Ustedes están mirando. Algunas partes. Algunas cositas. Qué bueno. Cuéntanos, Qué bueno. te preguntaron a quién matarías, a quién besarías y con quién te casarías. Ay, hermana, pero es que, o sea, eso está cañón porque ni los conozco Sí, y lo claro, dices como... es que Todos hemos vivido lo Solo mismo. se te quedó sabe, un nombre, o sea, se te eso quedó no un nombre, que es importa. Austin, ¿verdad? Ese se te Sí. quedó. Austin siempre Ten roba mucho miradas. cuidado con Él es el Austin, eye candy, porque literal. siempre. porque es un ex mío. No, Y es es un ex mentira. mío y es un tipo súper peligroso, le gusta ilusionarlas a todas.
y después... No, mentira. Oye, ella es así. Mentira. Eso ya lo decidiré yo. No, ya pronto cuando le vas a yo conocer vea a qué onda con él, Melissa. porque todos se me hicieron como súper lindos, como tranquilos, así, pero Ah, yo sé de que no, o sea, tranquilos. seguramente no son ni tranquilos, no, ni Pero así. ¿quién más? ¿Quién más? Y A ver, poco a aspecto poco los físico. conociendo. Ah, primero, Es que no me ¿de acuerdo dónde de eres? los nombres. ¿De dónde soy? O sea, de México, pero ¿de dónde? De la ciudad. ¿De qué estado? De la Ciudad de México. No estoy con nadie. Por ahí me dijeron. No estoy con nadie. Si quieres ser explícito. Yo no estoy con nadie. Eso estaba en el Estoy piso. conociendo. Claro como ahora. Que no Alejandro era dijo que se quería casar contigo. ¿Qué tú piensas de eso? Todas se Me quieren casar con sorprendió, me Alejandro. sorprendió. Dijo sea atento. También me sorprendió. Pero Pero si vio los capítulos. Carla dijo que yo era extrovertido y ¿La invitarías a un cuarto rojo? sí. No Pero mienta. para hablar, es la que menos comprometida está con cualquiera de ustedes. Yo soy Entonces, nueva. No, ella está comprometida conmigo. A todos menos a Renier. Y tú dices, O sea, ¿con con el sí, que con bailaste, quién no? querida. Bailé con todos, mami. ¿Qué pasó? Cuéntame ¿Quién es Renier? ¿Quién es más alto Bueno, que mejor que no bailaste? sea el de negro. Sí. Claro que sí. ¿Qué? Pues claro que sí me gusta. Ay, pucha, entonces vamos a tener muchos problemas. ¿Qué te digo? Vamos a tenemos tener ya. Vengo muchos, aquí muchos a lo problemas. mismo que tú y que todas. Por eso vamos a tener muchos problemas. ¿Cierto, Ni modo. Shirley? Yo que tengo que Cierto, yo no tengo nada que ver. No, Mentira, mira, te sí, están todos molestando. así de que- Aquí nadie es de nadie, aquí nadie es de nadie. ¿Qué me dijiste que querías hacer? A ver, repite lo que me dijiste que querías hacer. Que me voy a acercar a Melissa. Buena suerte. ¿A Es quién? lo único que te puedo decir. ¿Te vas a acercar a quién? A Melissa. A conocerla. ¿A Melissa? Ah. No digo que me va a ir bien, ¿no? Simplemente me voy a acercar a conocerla. No tengo intención de darle ¿En un qué beso. punto si este marica no se le despega del culo, weón, en ningún momento? Esa es la cagada, esa es la Ave cagada, ¿no? María. ¿Ah? Es más, te doy hasta el espacio, vaya. Mejor. Mira, ¿sabes qué? Tácticas de un amigo que conocí hace un que tiempo. conocí al principio del show también. Era hace un tiempo, weón, en Turquía en un reality estábamos, el parcero era de Bolivia. Entonces el man decía, voy a dejar que entre otra persona. A ver, pero ¿qué sentido tiene tratar de conocer a alguien cuando aún sientes cosas por otra persona? ¿Quién te digo que... ¿En qué momento yo hablé de mis sentimientos? No, para Nunca que no he pase. hablado de mis No, en sentimientos. serio, a mí no me interesa lo que tú hagas. Pero para que no te pase lo mismo que pasó con Andrea. No solamente con ella, sino con cualquier chica. Es que vos realmente estás vacío de la cabeza. Papi. No estoy vacío de la cabeza. Tú eres el que estás vacío. ¿Por Bueno, tú no qué? estás vacío, tú eres súper inteligente. Tú sabes lo que estás haciendo. O sea, estás afirmando que tú sí estás vacío y... Ya, lo admito. El man es un crack, Él sabe. Papi, yo solo me voy a acercar a conocerla porque tengo interés en ella. Porque me parece una mujer divertida, chistosa, cómica y siempre es ocurrente. Y Pero eso usted me le llama. volea a Melissa. ¿Ah? Usted le volearía a Melissa. ¿Cómo? ¿Que se la volaría? O sea, le va a hablar... le va a hablar cosas a ella. O sea, le va a hablar... Contale cosas. Exacto. Le vas a decir, ¿vos crees que...? Le voy a decir, vos crees, le voy a decir que me podrías dar una oportunidad de acercarme a conocerte. Pero dele el espacio, Renier. Si No. usted está diciendo, dele el espacio. Deme el Sí, yo espacio. Es más, simplemente le estoy es más, diciendo mira, en la próxima, buena suerte. En la próxima Yo no- apertura de puertas, usted se va a retirar. No, en la próxima no, porque hay cosas que tengo que No, en platicar la con ella. próxima, porque ella está bien con usted. No, hay cosas No, que no, tengo no, que hablar ella con como se ella. aguantó su maricada y que la ex, que no sé qué. Entonces relájese y deje que Andrés hable con ella relajado. Tranquilo, entonces. Usted Hazlo, no- hazlo ya, es un trato de caballeros ahí. ¿Por qué no, hijita? Qué estrés. Eso te iba a decir. No. Vamos a matar. Este es, mira, caca con caca. No pegan. No, no dan. Son muy distintas. Me duele el estómago. No, sí, te vas para allá. Y, güey, ¿Te la gustan neta, los chicos buenos, los chicos malos, chicos tiernos? Para me yo gustan creas, malos por las fuera, parejas engañan, yo sí, buenos así por dentro. sentí- ahorita tú como te sentís A ver, mal, aquí así quién me es. sentí Aquí cuando no hay vi a América y me malos dijeron por que me fuera, no he daba visto miedo. ninguno malo por fuera. Chistosa. No, amiga, no hay. Acá todos son malos por dentro. Malo por fuera, malo por fuera. Pon tu por que- dentro, pon tu que no sí, estamos pon tu así, que todos sí. son buenos Malo por por fuera, fuera, pero es por verdad. dentro. Un pan de dulce por dentro. Sebastián puede parecer malo por fuera, pero es dulce por dentro. Sí, o sea, un tipo- pan de un pancito. El de barba, al que mataste. de la que estaba de pantalón. Él parece un poquito cabrón.
¿Está bien? Ok, un poquito difícil. A veces en la vida hay que tomar decisiones, te la dije a vos. A veces esas decisiones rompen corazones, pero tenés que pensar en vos primero y no en los otros, aunque eso cause dolor y deje sentimientos Te rotos. Porque las heridas sanan y el tiempo no se detiene. Es la Arcángel, papi. Y ahí es lo que yo te estaba diciendo, como que todo el mundo me está juzgando a mí por estar confundido y es la verdad, o sea, yo estoy así porque yo no quiero estar con nadie ahorita mismo, porque si aún tengo cosas en mi cabeza, ¿para qué voy a pretender a alguien? ¿Me explico? O sea, quiero estar tranquilo, yo sanar esas cosas en mi cabeza y luego ya seguir adelante con mi vida. Entonces es a lo que voy. Bro, yo pienso que si él pudiese sacarse eso de la cabeza y estar con ella, yo tranquilo y feliz de que tanto sé que ella es una buena persona y sé que él es una buena persona y van a estar los dos con alguien que vale la pena. Si tú no te estás enredando con nadie, ni tienes malos entendidos aquí, ni allá, ni nada. Eso a mí me brinda paz y yo estoy tranquilo. Por eso yo estoy tranquilo en la mía. Voy conociendo a mi tiempo, soltando, pero a mi tiempo aquí y ya. Pero si me pongo de picaflor, ay bendito. Cambia. Brother, yo toda la- arraso con la casa. Pero ¿con el fin de qué? Vuelvo a decirte, ¿con el fin de qué? Podemos arrasar con quien nos dé la gana. ¿Con el fin de qué? Contéstame esa pregunta. ¿Con el fin de qué? Nada, no vas a lograr nada. Porque si te las tiras a todas, nadie te va a coger en serio. Eso de qué vale. Llegaste al punto. Pierdes credibilidad. ¿Qué? Pierdes credibilidad, sí. Pierdes Ahí sí. credibilidad, pierdes exclusividad en sí, porque te presentas como una opción que puede estar Con cualquiera. con cualquiera. No Sí. cualquiera puede estar conmigo. Por eso yo digo, para ti, una chica que quiera estar conmigo debe ser una chica top. ¿Ves? Para un chico top. Y ya. Sin embargo, Pero, valga la redundancia. Ujú. Ahora dilo, que sé lo que vas a decir. no, psicológicamente yo creo que el perfil del Casanova tiene un atractivo en la mente de la mujer. Porque le da la idea Lo que de neces- que lo que busca. yo voy a ser quien lo va a rectificar. Yo voy a hacer lo que 10 las demás estrellas chicas para ti, no pudieron. Alejandro. Así piensan las mujeres. Y de hecho, cuando ven a un... les es tentador porque lo ven como reto. Georgie, I gotta ask you a few questions. Pero la concha con esta desgracia. Así habla el payaso It. Georgie. Come and play. Tírame un cojín ahí. Georgie. Tengo que Uno, preguntarte tres. ciertas cosas. Y espero no rayar En la imprudencia en ni la ofender. imprudencia Ajá. ni ofender. Uy. Se viene. ¿Cómo la pasaste aquí en la casa? La pasé bien, tranquilo. ¿Quiénes vinieron? Perdón. Shelly, Andrea y Elizabeth. Pero Elizabeth no estuvo, se fue. Cuéntanos. Al baño estaba mal entrevista. del estómago. Cuéntanos. Mira el lado chistoso. Estaba vomitando, ¿verdad? Porque me interesa saber. Y no me ignores. Que De repente está embarazada. Conversaste con Shirley, ¿verdad? Claro, si es la única que estaba acá. Andrea estaba hablando con Andrés. Pues me ¿Cómo senté aquí. están las cosas? Todo está bien entre nosotros, tranquilo. Hay Claro. Una relación amical. Amical. Diga, ¿Todo diga. bien? Todo cool, todo cool. Sí, ¿Por? me sorprende. No, porque después de lo de la gala no te había visto hablar con ella y fue como que hace rato dijeron, dije, no, que Vos estaba nomás, hablando pues. con Shirley. Y fue como que estaban hablando. Y por eso venía a preguntar. Sí, pero fue totalmente normal, no... Normal, brother, normal. Esa cara de pendejo. De hecho que ella habló con él y habló con Renier y habló con los dos de re buena onda. Y Shirley le preguntó a él, ¿qué somos? Sí, bro. Sí. Me preguntó. ¿Qué somos? Sí, lo que menos me esperaba que te Ajá. Pero llegó el tema cuál y fue se me tu queda mirando así. respuesta? ¿Ah? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Qué yo fue lo que yo dije? Yo Nada. no sé, dime no tú. No sé, dime tú. No, dime tú. No, dime tú. No, por eso es que yo, pues nada, pues no dije nada. ¿Cómo no vas a decir nada? Por lo menos le haya dicho amigo. Normal, fue amigo, normal. Hay amistades innecesarias. Estoy lanzándome sin paracaídas al vacío y no sé dónde voy a terminar. Yo quiero ir a conocer a Melissa. ¿Por qué te ofendes?
relájate. No estoy hablando de ti. Si él respeta lo que tiene con ella, yo lo voy a respetar el doble. Más que todo me gusta es verle la cara a Sebastián. Date cuenta que llegué como estás. ¡Qué actitud! Hola. ¿Cómo estás? Qué guapa. Bienvenida de México para el mundo. Vamos a ayudar a nuestro país entero. Gracias. Yo te ayudo, amiga. Bienvenidas. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué ánimo? Buenas, te hemos extrañado. Yo a ustedes, chicas, ¿cómo están? Jessica, Bien. bienvenida oficialmente a la gracias. Casa del Poder del Amor. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta, la verdad. Siento mucha energía positiva. Eso es lo O sea, importante. sí, me gusta el mood que tienen las dos casas. Me estoy divirtiendo. De eso se trata. ¿Qué buscas en el Poder del Amor? Pues mira, le comentaba a las chicas que vengo a tratar de conocer a alguien que valga la pena para algo formal, porque a mí me cuesta mucho trabajo llegar a ese punto con las personas, bueno, con los hombres, porque no soy como tan fácil de atrapar, ¿sabes? Como que soy como muy analítica y soy más de conexiones internas. Entonces eso me lo complica muchísimo, que solamente me gustaran guapos y ya. Ok. Y tuviste la oportunidad de conocer a los caballeros, a los chicos del Poder del Amor. Obvio, tienes que tener primeras impresiones, listita, porque uno siempre, mira, a pesar que uno está buscando conexión, siempre lo primero entra por los ojos. Ya claro. después uno va descartando. Exactamente. Pues mira, se me hace muy guapo. Es que no me sé los nombres, creo que se llama Alejandro. Alejandro. Ale. Ok. Austin. Austin, siempre es el primero de... No hay nueva que no haya llegado, que no lo mencione. Austin sigue teniendo su efecto. Ok. Renier, creo que es uno de negro. Sí, Renier. ¿Él? ¿Quién más? ¡Escándalo, escándalo! ¿Dónde está? Ya, Ay, ya, estoy buscando la Estoy pelinegra pensando, todavía. Tú di todos. Descríbelo, porque por nombre es difícil, pero... Es que Mira, te voy a todos se me decir. hacen muy guapos, la verdad. Estaba el pero de los ojitos azules, que estaba en la esquina. Miguel. Que es Miguel. Él también se me hace guapo, pero está chiquito y no me gustan chaparritos. Luego estaba... ¿Quién estaba al lado de Miguel? Pero bueno, quién sabe, en una de esas me cae Estaba uno de bienísimo. bigote. Ah, Andrés. Que dijo que se llama Andrés. Que... El de Pac-Man que le hiciste. Ay, mira. Ah, ya, ajá. Él. No. Que dijo que cuando hubiera una mejor música te iba a sacar a bailar. Ay, también, es que pues todos están guapos. O sea, pero hay tres que pues me llamaron más la atención, los que mencioné primero. Debo decir que causaste una buena impresión en casa de los chicos. ¿Ah, sí? Hubo bastante plática sobre tu presencia y era por eso que, nada, queríamos ¿Querías venirme? tantearte, conocerte, ver tu experiencia. Te faltó conocer, ellos dicen, al más guapo de la casa, pero ese ya oficialmente me dijeron desde que está ayer. casado. Desde ayer, el espartano. Sí, así le dijeron. Así, ¿verdad? El espartano que faltó, que está de cumpleaños el día de ayer y creo que está todavía, pidió un poquito, unos días. No, mentira. Ok. Pero le dimos el día para Ok. que la pasara bien. Y ella, pues ayer oficialmente se hicieron novios. Ayer oficialmente. Bueno, pero la eso ya es relación- otra cosa, ¿no? Ya cuando llegas a ese punto, pues ya es otra cosa. ¿Cómo te gusta que te conquisten? Es que me gustan los hombres con mucha personalidad. O sea, me gustan los hombres que imponen desde que, o sea, sin hablar. Me explico. Que tienen como una energía muy fuerte, que... Pues, ¿Qué palabras? no me gusta que sean posers, no me gusta que sean así de que yo hago y yo deshago y yo soy y yo ta, no. O sea, me gusta que me lo demuestren, pues. No me gusta que sean hocicones. Muy bien. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Obvio, también? a todas las mujeres nos gusta que nos demuestren. Pero aquí, amiga, bueno, Eso es otro tema que vamos a tocar más adelante. Otro De día. los chicos que andan diciendo que... Contextualízate. Exactamente, exactamente. Otro día. Bueno, Melissa. ¿Cómo estás, Melissa? Excelente. El día de ayer te vi platicando con Renier. No sé si eso llegó a una, como siempre, ¿verdad? No es ninguna novedad. Pero
tenían como todavía unos conflictillos de resolver. ¿Y cómo amanecieron hoy? Bien. ¿Todo bien? Todo bien en casa. ¿Todo bien en casa? Sí. Todo bien ¿Nunca en habíamos casa. estado mejor? Nunca habíamos estado mejor, Vanessa. Sí, todo Te veo, te está siento bien. un poco, no bajoneada, a lo mejor. Reservada. O sea, ajá, Es que será reservada. será la ¿Se le luna. pega eso? Será la luna. Será la luna. Será la llena, mija, ya. O sea, pero ¿qué tal ayer la conversación que tuvieron en la No, noche? bien, pues lo resolvimos. Es que pues yo soy de decir las cosas y de hecho cuando uno está empezando una relación tú tienes que ser muy clara en lo que te gusta, en lo que no te gusta y yo siempre soy tóxica. Y eso yo lo dije desde el principio. Somos testigos de eso. Entonces conmigo es así, estás o no estás, eres o no eres, blanco o negro, sí o no. ¿Somos o no somos? Somos o no somos. Eso de que amiguitas, de que estoy hablando con mi ex, eso a mí no me gusta y se lo tengo que hacer después, se lo tengo que hacer saber, ¿cómo así? Y le dije que pues hay amistades innecesarias. Vuelvo y repito la palabra, innecesarias. Al final su ex no vino. Al final no, pero por lo que veo hablan. Y son Sí, muy porque amigos. eso fue lo según que fue lo que mencionó vimos. ayer. Exacto, lo que Ajá. mencionaron ayer. Mencionó él, vale la declaración, porque me echan la culpa a mí. Entonces, ¿Yo qué juego aquí? Entonces, Vanessa, es simplemente aclarar eso para que desde el principio sepan uno cómo es y los acuerdos y los límites y si uno va a llegar a una relación más adelante, pues si se da bien y si no, chao. Porque hay cosas que yo, por ejemplo, no me tengo por qué aguantar. Todos atentos. La manzana El que la tenga verdad. la manzana hace la pregunta que quiera y se la tira a quien quiera que responda. Uy, listo, hágale. Ah, dale. A ver. Pregunta, ¿no? Pero si ya con la pregunta uno sabe quién va a recibir. ¿Quién te gusta de la casa de las chicas? Pero Renier, ¿hasta cuándo, loco? Habla. Claro. O no, Rápido. no tiene que ser una, pueden ser varias. Rápido. Me gusta Claudia y Gris. O sea, ¿te gustan de que te interese conocerla o...? ¿Y Mare qué? No, fíjate, ayer cuando estaban hablando de las bodas, ella dijo algo de... No quería casar. Que no le gusta casarse a lo católico y toda la cosa. Pues yo sí, yo me crié en esos valores. Yo también. So, ya de por sí no vamos al mismo punto. So, ¿de qué vale conocer a alguien Ten que... suerte con Pero, esa parcela. no la tienes que descartar por eso. Mi ex no se quería casar y mira, la terminé Se dejando. terminó casando. Pero no contigo. No. Pero no contigo. No. No. ¿Tú qué sabes que ahorita está casada? No está mi ex. ¿Tú no, qué sabes? ¿Sigues hablando con tu ex? No. Entonces, ¿qué sabes? Bastante estúpido. ¿Cómo así? ¿Por qué tú tienes un anillo ahí? Porque yo estaba comprometido. ¿Con quién? O sea, ¿sigues comprometido? Sí. O sea, ¿y para qué te venía o sea, un reality? espérate, no. ¿Estás comprometido? O sea, ¿qué haces aquí entonces? ¿Para qué estás en un reality? Váyase a su casa y viva su amor. Ah, con razón. Ah, No estoy comprometido. pero si acabas de decir que sí, No. O sea, esto es un anillo de promesa. de Pero aquí, compromiso. aquí. Anillo de virginidad. Sí. Así que estoy en Turquía, no vale. Uno está comprometido en cualquier parte del mundo. Chicos, no, estoy chavando, no. No tengo pareja ni nada. Yo estoy soltero. Pero acabas de decir que estás Pero esa comprometido promesa, ¿qué significa esa promesa? y tienes un anillo de compromiso. Significaba. ¿Y la pregunta? Dale, pregunta. No, y vos le tenés que preguntar. Tenías que ahora, preguntar tú. Dijiste que estabas comprometido. Y tienes un anillo de compromiso. Pues dame, para contestar, dame. Papi, el espacio, o sea, si estás comprometido, el espacio se lo puede ceder a alguien más que venga a comprometerse realmente Mijo, con no las estoy chicas de la otra casa. comprometido. Pero si acabas de decir acabas de eso. decirlo, papi. La sortija. Y el anillo. ¿Qué tiene que ver, chico? Muchísimo. Pues claro. que eso vaya ¿Usted ahí. cree que yo voy a andar con un anillo de compromiso si no estoy Esto no es de comprometido? compromiso. ¿Entonces de qué? Esto es un anillo. Ay, Dios santo, son muy De malos compromiso. mintiendo. No es de compromiso. El de compromiso se pone aquí. En el parte del anular. flow. Parte del flow. Es parte del flow. Ya. Es parte de mí. Y lleva conmigo
desde que se comprometieron. A ver, la relación que nosotros tenemos no es la relación perfecta, que todo es perfecto, no, o sea, es una relación como una relación normal en cualquier caso, que es una relación con altos y bajos, ¿cierto? Más bajos que altos. Más bajos que altos, pero es por la situación también que se presta en este ambiente, ¿sí me entiendes? Porque en una situación normal, o sea, o real, o fuera de acá, sería distinto. Claro. Porque uno a veces no se entera de tantas cosas, entonces usted está ya sano, pero bueno, antes contento. afuera es corazón que no ve Facebook o Instagram, te lo Exacto. cuenta. Ahora es corazón que no ve el poder del amor, te lo cuenta. Exacto, ojos que no ven, poder del amor, te lo cuenta. Entonces, tú sabes, Vanessa, es muy O te lo difícil. muestra. En el momento. En Acá algún todo se momento. sabe. Todo se Todo. sabe, todo lo que sea así. Si vas al Yo baño, prefiero también te así. escuchamos. Prefiero que todo se sepa a que Directo, me sigan porque viendo la así, cara de obvio. estúpida. No, mejor, uno pierde el tiempo de estar jugando a ojos cegados. Mejor que te lo digan de frente y lo ves. Pues es que cómo por eso actúan. vienes aquí, a que se haga de una manera clara frente a todo el mundo, porque como afuera es diferente, afuera no te enteras, o sea, afuera... Uno es el último en enterarse. Y Aquí. hay cámara en todos lados. Si Bueno, pasa una acá semana, también. esperen a la gala. Así les digo, nomás. Acá todo Esperen el a la mundo gala. lo sabe. Ahí todo se ve. Ah, o sea, te lo sacó y Pero tú volvió a sabes, dártelo. tú sabes que te molesta que yo salga con Andreina, por ejemplo. No, hace un rato casualmente me preguntaron eso ya. Igual no, igual son que amigos porque tú estás comprometido. ¿Quieres que te sea te soy sincero, te miento? Sé honesto. Lo primero que dije fue no, porque pienso que primero que nada es una gran persona, una niña muy linda con bonitos sentimientos y que tú también eres un pelado muy tierno que te mereces estar con alguien a quien le puedas dar tu cariño como de verdad quieres hacerlo. Así que si de verdad hicieran match, si de verdad hicieran match de mi parte, yo feliz de que los dos puedan encontrar una persona con quien se sientan ¿Dónde cómodos y cayó? felices. Voló la manzana. Pero, ojo, que si digo, y te lo digo de frente, a mí no me parece bien pretender a una persona si no ha soltado a otra. A lo mejor, Andreina, ¿crees que te puedes ilusionar en 2 o 3 días? ¿Que sí es posible ilusionarse? No, en 24 rápido? horas. Mira, yo sí Es que pienso que depende. la verdad, En misa. el amor y los sentimientos que uno puede encontrarse con una persona lo puede hacer en un ratito, porque tú puedes conocer a alguien, ejemplo, en un restaurante y hacen clic y te quedas pensando en esa persona todo el día y lo quieres conocer y lo quieres buscar y ese jueguito de como que de dónde es. Yo soy así, yo soy súper romántica, súper así. Cada quien, pues, con su cada cual. Andrea es una persona que pues ella dice, bueno, lo quiero conocer, no quieres estar conmigo, chao, y te vas. O sea, así es ella. Yo sí soy de las que como que sí me puedo ilusionar, conozco, lo quiero ver porque yo soy más amorosa, más de cariños. Entonces, si ella piensa que no se ilusionó, no, pues es ella. O sea, a ti te pueden romper el corazón en 3 días. O sea, sí tú dirías, o sea, de lastimarte. En 45 minutos. Ay, a mí sí. ¿Sí? Yo creo que sí, Sí, porque no me ha podemos pasado. medir el cariño que uno tiene y los sentimientos que uno tiene. No se pueden medir, porque lo que te afecta a ti puede ser que a la otra persona se le pase. Si uno Mare- dando la paz en misa. Tú te ilusionaste mucho con Andrés. Pero no fue en 2, 3 días. Sí, es diferente. No fue en O 2 sea, no o fue 3 2, 3 días. Es que 2, 3 días es 2, bien 3 poco. días yo tampoco me voy a ilusionar con nadie, ni que fuera mensa tampoco, ¿no? ¿Me entiendes? En 2, 3 días. Bueno, una obviamente- semana. No, ni una semana. Las 2 semanas yo fue como que me di cuenta de, wow, esto Una no, está... una y media. O sea, obviamente desde el comienzo me gustó y dije, qué buen feeling. Es que, como dijo ella, depende del click. Y el click que yo tuve con Andrés, solo los dos lo sabemos, o incluso se transmitió a través de la pantalla, fue cool. O sea, fue una cosa que yo dije, damn, o sea, esto no me ha pasado hace mucho tiempo. Entonces, en su momento, obviamente, ya llegó el punto en el que, incluso Amor y Mariela, que ya no están aquí, son las testigos de que yo llegó a un punto que pasaron las semanas y dije, wow, estoy lanzándome sin paracaídas al vacío y no sé dónde voy a terminar. Pero Entonces, También no fue en tú, 2, 3 pero tú has días. comentado fuertemente que a lo mejor Andrea se ilusionó muy rápido. ¿Tú sí crees eso? O sea, yo lo creía, a ver si ella dice que no y se mantiene en eso, está bien, o sea, yo voy a creer en ella, ¿me entiendes? Pero obviamente por la postura que vio, actitud corporal, cara, una almohada puesta aquí, que eso es un bloqueo, hablando ya de expresión corporal, esto acá, entonces ya analizando mucho la situación, o sea, vi eso y yo le dije a Andrés, no por echarle Pero ¿no ves a un Andrés también que hizo el sino que acercamiento? cuando ¿Por yo qué? estaba con Andrés conversando en algún momento, le dije,
no juegues con una persona y no ilusiones a una persona si... Entonces, si ¿tuviste no a una sabes Andrea cuáles ilusionada son. o Andrés jugando? Yo no sé, o sea, no, ya no voy a meterme ahí a meter cuchara de Son qué es mis lo que 3 pasa. semestres de Yo vi a Andrea psicoanálisis ilusionada y también vi a un en la Andrés, San Marino. yo qué sé haciendo qué, ¿me entiendes? Y la verdad es Ok. que ni siquiera me puse a pensar en qué estaba haciendo porque ya... Bueno, para entender, porque de momento, tú sabes, cuando le platico a los chicos de cómo ir y un consejo, ¿se deben preocupar sí o no? O sea, en 2 o 3 días. ¿Están de acuerdo con lo que dice Es que ellos Andrea? ¿Sí se ilusionan, se puede romper el corazón, ilusionarse en 2 o 3 días o no? ¿Quién creo. dice no se ilusiona en 2 o 3 días? ¿Ilusiona o Que no, que no se ilusionan ni le rompen el corazón en 2 o 3 días. Pero tú te ilusionaste Aquí con Don Dai. hay 4 Pregunta- nada más pregunta que piensan capciosa. eso. ¿Tú, Mare? Mira, le estoy haciendo una pregunta. Mare, tú ¿Te estás ilusiona- confundida. Tú estás en el grupo de que en 2 o 3 días no. No, en 2 o 3 días no. El resto dice... corazón, yo ya lo traía así. Ya lo vemos en tu camisa. Ya lo El traía resto de roto. chicas dicen que sí puede haber algo de ilusión en 2 o 3 días y que sí pueden llegar a lastimar en 2 o 3 días. Sí, obvio. Depende del clic, como dijo ella. O O sea, sea, ¿y depende cómo de los muchas chicos cosas. saben que hay clic No sé o qué no? nivel- Porque no sé aquí qué ya nivel de sabemos que de lastimarse momento nosotros también. pensábamos que había clic y luego que no. Entonces, ellos sí lo saben. ¿cómo Depende de la ustedes saben que mentira. hay No son clic? bobos, sí, o sea, no son bobos. Pero ¿cómo Depende de ustedes saben que hay clic? Es cuán mutuo grande el sea. clic. Se Ellos siente, lo eso es energía demuestran. pura, eso Yo se siento siente. que nosotras todas somos y estamos muy seguras. El problema aquí es que ellos no están seguros. Entonces, Sí, ellos son los sabemos, inseguros acá, son pero ellos. espérate, sabemos que estamos, que es Menos Don mutuo Dai. cuando ellos Ah, claro. están seguros y nos lo demuestran. Entonces, ahí nosotros nos abrimos. Yo le, O yo le- sea, por ustedes eso dicen yo que al estaba final del así, día mira. depende del De hombre ellos. que diga, órale, va. O sea, ustedes están No, seguras que te tampoco, gusta tal. tampoco, Vanessa, porque Por lo uno menos yo también. hablo por mí, yo hablo por mí. O sea, de que dices, El tiempo se ok, agota, chiquito. me gusta, ok, yo doy la señal, pero cuando él ya dice sí y él es el que hace el acercamiento, entonces uno se va como tobogán. como- abriendo Claro. poquito a poquito. Entonces, depende de la seguridad que esa persona me dé, yo me sigo abriendo y ahí es que puedo empezar a ilusionarme. a mí me ¿Entiendes? pasa eso y eso es lo que me pasó en este caso del que me preguntaste, que no, o sea, Vamos como- a ir a casa de los chicos a preguntarles realmente, porque puede ser que estén más. Pues llegó la luz Igual y creo que esa se les fue la pregunta luz. sigue ahí en el aire, Creo que Andrea. pudo. A ver, chicos. ¡Hola! Hello, ¿cómo Hello, están? ¿Cómo están? Muy bien, Qué chicos. bueno. Aquí platicando de un tema muy interesante. El tema de hoy, diría Melissa, ¿se puede o no ilusionar a una mujer o un hombre en 2 o 3 días? ¿Se puede romper el corazón? ¿Qué creen ustedes de eso? En 2 o 3 días. Tú platicaste con Andrea y te llegó como la luz que dices, realmente en 2 o 3 días no se ilusiona una mujer. ¿Con eso te quedaste? ¿O qué fue lo que a ti te impactó? Ah, a mí me impactó que fue totalmente clara y me dijo, los chicos están totalmente equivocados y endiosándose de que creen que porque tienen un acercamiento a nosotros de 1 o 2 o 3 días, creen que nosotros estamos ilusionados. Real. Y me dijo, y también tenés que estar en claro de que si querés conocer a otra de las chicas, andá y hacelo, pero, o sea, simplemente, o sea, no me acuerdo, creo que fue... No creas que yo voy a estar sentada esperando por Exacto, ti. O sea, yo eso. me voy. Entonces también. está súper bien, digamos. la noción. Está súper bien porque las conversaciones que tenemos con Andrea son sumamente claras y eso es lo que me gusta bastante de ella, de que incluso yo lo mismo le dije, si vos tenés la oportunidad o te gusta alguien más de la casa, hacelo. Ni siquiera necesitas avisarme, solo hacelo, acercarte a conocer. Pero yo voy a seguir conociendo a la Andrea y eso se lo dejé también en claro. Andrés, es que sabes que en definitiva esa palabra ilusión es más aplicada al contexto en el que estamos. Si nos damos cuenta que la ilusión se trata de querer seguir conociendo a esa persona como tal, ya independientemente que sea una relación, que es lo que hacía referencia a Mare, en el cual decía que la conexión que tuvo ella con Andrés fue bastante importante, que fue lo que se vio reflejada en pantalla y que se vio algo muy real en un comienzo. ¿ves? ¿No En era ese- falso? No, mentira. que no he dicho nada. falso como tú, maldito. Que se vio muy real en un comienzo, entonces se sentía que era mutuo, esa ilusión que tenían por estar juntos, incluso hablaron de mudarse ya inmediatamente a un país del otro, No le sirvió el baño. pero pues ya al final cada quien ha decidido tomar su curso y seguir conociendo, entonces la ilusión es más aplicativa al contexto o a la vida realmente.
Lo que pasa es que yo creo que también existe un tema de que pensamos que porque estamos empezando a hablar con esa persona, sí o sí hay que entablar una Claro, relación. también- y no es también así, que o es sea, un no punto quiero de los que se chicos. sienta esa presión de que, ok, voy, Exacto. conozco a esta persona y sí o sí ya tiene que estar todas las veces que vamos a las casas con esa persona. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿está bien? Hermano, cállate, ya un ratito estoy hablando. Cállese. Entonces, por yo ejemplo, creo por que- ejemplo, Deja que eso- termine Piña. Ya le dije Piña. Claudia. Continúa, Claudia. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha estado frenando en este corto tiempo que estoy acá, que siento que si hablo con, o sea, todavía no estoy saliendo oficialmente con alguien ni nada, pero creo que no porque esté hablando con una persona es que no le puedo hablar, no puedo, Pero no una puedo. cosa es hablar y otra cosa es chupar labio, compartir información genética Eso también de boca ha pasado. a boca. Eso también ha Puedes pasado. ir conociéndolas a todas y besándolas a todas. Exacto. O sea, no También. vas a ir besando. Aunque, espérate. Es verdad, yo ahí no Para me un meto. beso se necesitan dos. No, que los besos se dan entre amigos, disculpa. Por eso es que a mí no me gustan las amistades acá. O sea, Andrea, me sorprende que digan eso y... Me y- sorprende. pero que tú también hiciste, o sea. Yo estoy hablando por mí, yo solamente he besado a una persona. Me dicen la Pero por ello tóxica. decía. De hecho, por ejemplo, y eso es lo que estaba comentando Claudia, de que uno por querer conocer a alguien no quiere decir de que quiere meterse directamente en una relación. Por ejemplo, ya yo le confesé a Renier y también lo he conversado acá en la casa a todo el mundo de que yo quiero ir a conocer a Melissa. Entonces, simplemente es normal, voy a querer conocerla, tengo intriga de conocerla porque es una persona ocurrente, divertida. Espérate, esto, declaraciones, fuertes declaraciones, ¿es una realidad? ¿Renier te dijo eso? Sí, hicieron un trato incluso. Y hubo apretón de mano también. Renier está tan seguro de Melissa que le ha abierto las puertas a Andrés. No sé con qué fin él dijo eso, pero si él quiere hacerlo, pues adelante. Mira, hicieron un Pero trato. Andrés, también quieres conocer a Jessica. No, yo estoy interesado solamente en Melissa en estos momentos. Igual No, yo en Andrés. él, pues a ver, porque así me gustaría que le respondieran a alguien que está, ¿sí me entiendes? Les voy a enseñar a responder, así que tomen nota, A ver, infelices, desgraciados. Andrés, mira, yo valoro mucho tu buen gusto. En serio lo valoro, o sea, es que sería inevitable no quererme conocer. Pero mira, en ese momento podemos entablar una relación de amistad, pero con la ley de la toalla. Tú allá, yo acá, cuando vengas a la casa nos podemos saludar y eso. Pero, por ejemplo, mis energías en este momento están concentradas en Renier. ¿Sí me entiendes? O sea, estoy concentrada, mi objetivo está ahí y no me interesa conocer a ninguno de ustedes en otro aspecto que no sea de parceros, hola, ¿cómo estás? Y a, O sea, eso es a lo que me refiero también, de que cuando querés conocer a alguien tiene que pero ser así, pues, recíproco, como de que es lo algo que le ha más. pasado a Sebastián, de que él ha tratado de conocer a las chicas, pero ellas no han querido conocerlo a él. Entonces, por eso te digo, ahí está el claro ejemplo de que si yo quiero conocer a Melissa, no la voy a poder conocer como quiero conocerla, porque no me está dando pero Andrés, la o sea, yo no le estaría dando Por eso le entrada, dije, porque ¿cuál tú es sabes Pero que Andrés, el pero tercero mira, entra, es que- solamente Zona Buena lo deja suerte. entrar. Es lo único que Pero le dije. ahora, ¿qué crees? ¿Qué fue lo que te despertó esto de momento de Melissa? Lo mismo que le despertó por Andrea. Ah, o sea, que a lo mejor ve que con Andrea la situación lo salvó, voy a decir así. De momento ve que Melissa tiene un pull fuerte y va por Melissa. No, sino que es que, a ver, Vanessa, qué pena, y no es porque yo sea agrandada ni nada de esas cosas. No, ¿qué va? ¿Qué va? ¡Cállese! ¡Estúpida! Sino que uno ya se va dando cuenta de las personalidades de cada persona, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, es evidente que ya se empiezan a ver quiénes son las personas más cultas, las que son más serias, las que de pronto uno puede entablar una relación seria o las que no, porque es que no somos bobos, no somos estúpidos. Todo el tiempo estamos en un constante análisis, gracias a mis 3 semestres de administración en la San Marino. Hablando específicamente de los títulos entre Renier y Melissa, ayer los chicos hicieron un juego donde hay una deuda pendiente, pero antes de saber quién ganó la deuda y de qué trataba, por favor, ponle play. Después van los otros así en orden. El que pegue el país que es, gana. ¿Ok? ¿Qué gana? Eso es lo que quiero saber, que quieren apostar. $100 cada uno.
Chute, de verdad. Vamos a hacer algo, vamos a hacer Del- algo. Ya del- la tengo, para que no sea plata. Obviamente va a venir un día donde tengamos cuarto rojo. El que gane, ese día tiene todos los cuartos rojos para gracias. Si producción lo permite. Si ella elige, pues. Si producción lo permite, le entregamos todos los cuartos rojos a esa persona para que salga ese día con todas las chicas. Sí, pero ella elige. No puedes, o sea, ella elige. No el cuarto rojo de ella. Me refiero a que el día que nosotros todos tengamos cuarto rojo, el ganador tiene todos los cuartos rojos de ese día para escoger a todas las chicas y ir a un cuarto rojo cada Ya uno. se aprovecha, sí. Puedes hasta escoger a la misma chica para todos los cuartos rojos. No van a querer. Pero vamos a preguntárselo al poder de amor, que la cámara diga si o no ven. Reboto con la Yo le pregunto. Ok, yo digo que viene de Puerto Rico. Poder del amor. Oye, ¿dónde hay? Poder del amor. Dice, Hola. no pudo A ver, sostener respóndenos lo con la quisiera cámara sin si sí o no. Nos permites hacer la apuesta donde el chico que adivine de qué país viene la chica se lleve el día de cuarto rojo de los hombres, todos los cuartos rojos para él, Pero para invitar a quien súmale. quiera, a la hora que quiera, el tiempo que no, mentira, nada más a quien quiera. Los 9 cuartos rojos. ¿Sí o no? ¡Sí! Digo que sí, digo que sí. Digo que sí. ¿Qué cosa? Que sí, el ganador se lleva los 9 cuartos rojos el día que tengamos cuarto rojo. Hazme reverencia igual. O sea, el man puede elegir a las que quiera. O puedes coger 9 veces a la misma persona. Voy, 7, México. Renier. Interesante. En la pizarra. Calla, pichi. Yo solo puse. O sea, yo gané mi premio y quiero mi premio. Muy bien. Ok. No vino tu exnovia, pero tú sí en ese momento dijiste, quiero mi premio. Hoy el primer cuarto rojo que tienes es con Jessica, porque habíamos hablado que la que entrara primero, ya luego puedes elegir todos tus cuartos rojos. ¿Estás listo para recibir tu premio? Vaya caminando. No, pero Jessica eso recibe no un es cuarto rojo. justo, eso no es justo. Ella no sabe dónde es un Mira, cuarto Vanessa. rojo. ¿Alguien la puede encaminar al cuarto rojo? Renier. Cada quien hace lo que le da la gana. Las acciones. Porque también se le presentó. También se le presentó. Mira, ahí está. También se le presentó la opción de que él, si quería, no podía participar. Él dijo que iba. También se le presentó la opción de que él, si quería, no podía participar, pero dijo que quería participar. Igual no deja de ser incómodo, ¿sí me entienden? Pero o sea, eso yo se no lo- tengo por qué fingir. Pero eso, Melissa, se lo tiene que decir Vanessa, usted pero a él, igual no a deja de ser nosotros. incómodo. Igual no deja de ser incómodo. Entonces, ¿para qué me preguntan? En el momento me siento incómoda. Yo no voy a mentir diciendo al respecto de cómo me siento, porque la verdad sí me parece incómodo ya. Pero es que eso tenés que hablarlo con Incómodo, él también. es que no es que él vaya al cuarto rojo, son los comentarios que lanzan ellos, son los comentarios que ellos hacen. O sea, es demasiado incómodo. Meli, pero es normal. No, no es normal, Lo no que es decía. normal. No ¿Cuáles es normal, comentarios, No, Melissa? con Renier no, porque pues él ni siquiera quería ir, pues. Va, pero él se apuntó al juego y nosotros le dimos la Bueno, ya oportunidad mala de que si quería de él, no mala jugaba. de él, que no ha aprendido, porque pues él todavía le falta madurar en muchas cosas. Pero es que ¿para lo qué que se digo, mete- o sea, para qué se mete a cada un juego uno si no está lo va- en su si no proceso, lo va a ¿sí me asimilar, entiendes? Cada uno está en su proceso y cada uno se va dando cuenta qué tiene que hacer, qué no, para qué jueguito se presta y para cuáles no. Ya, es eso. ¿Alguna percepción sobre alguno de los chicos que alguien que te llamó más la atención así o Pues Austin me gusta. te gusta Austin Y el otro chico de ojitos azules con suéter amarillo, que no me acuerdo cómo se llama. con sombrero amarillo? ¿Ale? No. No, no es Ale. El que tenía el pelo pintado. No. Uno con el que bailé también. Ah, es que bailé con todos. Sí, ¿verdad? ¿verdad? No, pues. Ay, ¿cómo? No, yo el único consejo que quisiera darte es que tú te des la oportunidad de conocer a cada chico y que tú tengas una percepción de cada uno, pero a tu manera y no Ok. por lo que te diga nadie. Ok. Estamos en un lugar donde cada quien da su opinión y su punto de vista, pero tú quisieras descubrirlo por ti mismo. Mira, no, o sea, a mí también me gusta mucho. Yo soy muy de ser amiga de hombres. Porque para mí no todos los hombres se tienen que agarrar, ¿me entiendes? O sea, yo disfruto muchísimo llevándome con hombres, pero como amiga, como pana. Yo soy más vato que vieja. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho llevarme con los hombres porque me entiendo muy bien con ellos en cuestión de amistad. Ya cuando alguien me gusta más para otra cosa, yo se lo hago notar. Ah, tú eres de las chicas que... Yo, si me gustas, yo te voy a hacer notar que me gustas. No suelo tomar la iniciativa porque no suelo hacerlo. Me gusta que el hombre tome la iniciativa, pero si me gustas, se nota. ¿Me explico?
obvio, estás dando el interés por lo menos. O sea, Y las entonces sí, miradas, exacto, sí. la risa, todo es diferente que con los demás. Y a Exacto, mí sí. se me nota así cuando alguien me gusta. Que si él no se da cuenta ya sería muy tonto de su parte, ¿no? Muy tonto o simplemente no quiere y está bien, ¿me entiendes? Pero yo, el hecho de que, por ejemplo, que tú estés ahorita entiendo, con Melissa, ¿no? Para mí, no me prohíbe ser tu amiga y tampoco quiere decir que porque quieras ser tu amiga, quiero estar contigo de otra manera. Tú en mí puedes encontrar una amiga, o sea, pero de panas, güey. O sea, de que si quieres llorar, lloras, si te quieres empedar, te empedas. O sea, yo soy muy buena amiga como mujer. No, y eso está muy bueno porque hoy en día es demasiado difícil tener una persona, o por lo menos No, una claro, amistad, ¿me y que entiendes? crean que porque eres amigo quieres agarrártelo, ¿no? Exacto. O sea, no, yo no soy así. A mí la verdad es que yo soy igual que tú. O sea, yo cuando quiero estar con alguien, estoy solamente con esa persona. Y por eso te digo, o sea, me gusta mucho que me digas esto, porque eso habla muy bien de ti, porque es la misma línea sobre la que yo me manejo. Qué padre que tengas huevos de decirme, estoy con esta chica, que la respetes y que respetes la relación que tienes con ella. A mí eso me gusta muchísimo de las personas. O sea, incluso aún no somos novios ni nada, pero... No importa, pero hay un interés. Exacto, entonces no Hay un podría- interés y no está podría- padrísimo, No ¿sabes? podría mentirte sobre algo que Te verías muy mal, porque además ya lo sé, ¿no? O sea, te verías muy mal si jugaras ese juego de, ay, no, pero con ella no tan bien y... No, no está padre. ya no sé, así yo simplemente cuando me decido por una chica es con esa chica a fondo, a fin. Ya cuando yo tenga todos mis sentimientos claros y si va a funcionar, perfecto. Si no funciona, pues yo sigo mi camino. Entonces ahí es cuando intento conocer a otra persona, cuando no me funciona con la que estoy conociendo. ¿Entienden qué sentido te Claro, lo quiero claro, decir? y estás en todo tu derecho, así es esto. Yo solamente digo, tú puedes hacer lo que quieras con quien quieras, pero siendo derecho. O sea, haciéndolo bien. Ya no quieres acá, se dice, se habla, se termina y sigues tu camino. Si estás bien ahí, también se dice, se aclara y se quedan ahí. Y es así, ¿no? Bueno, para mí exacto, es así. no, y es así. Me parece que tienes una personalidad increíble porque Ay, muchas se ve gracias. que eres una persona que dice las cosas como son. Sí. Y que quieres que las cosas sean tal y como son, sin tanto Sí. rodeo, sin tanto bla, bla, bla. Esto Me es da así, mucha esto es pereza así. la gente que anda hablando tonterías todo el tiempo, ¿me entiendes? O sea, a mí dime las cosas, ¿quieres o no quieres? O sea, ¿te gusto o no te gusto? Si te gusto, ¿para qué? No, o sea, así. Exacto. No me quites el tiempo. Simplemente cuando tú creas que el tiempo es adecuado, que tú lo sientas real, ya. Pero ¿sabes qué? O sea, si yo vengo en el plan de conocer a todos, no vengo en el plan de, ay, a ver quién cae primero. No, quiero conocer a todos y quiero ver quién realmente me gusta, quién me hace sentir lo que yo necesito que me hagan sentir para que me quede ahí. Te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Que encuentres la persona que andas buscando. Por aquí. Si no es aquí, a lo mejor más adelante. Entonces, Pues sí, porque van entrando pero y saliendo, sería muy ¿no? lindo. Sí, exacto. Cada semana entran y salen personas. Pueden ser chicos, pueden ser chicas. So, quizás si no está entre estas opciones que tienes ahora, a lo mejor llegará otra semana, pero espero que de verdad acá encuentres la persona que andas buscando. Pues sí, yo también espero, porque la verdad ya hace mucho tiempo que no siento una conexión con nadie. Y pues, es complicado. Para mí es complicado porque te digo, no lo hago a lo tonto. Y pues, como que sí, ya tengo ganas, ¿sabes? Ya tengo ganas de sentir algo bonito y de estar con alguien y acordarme de lo que era que alguien se preocupe por ti, que te dé tu lugar, que te mire, o sea, ¿sabes? Todo eso es como lindo. ¿Ustedes creen que es muy grave la Igual situación? ahí tienen el contenido, ahí tienen el contenido. Ah, si no fuera por mí, ese programa estaría muerto porque ustedes ni contenido saben hacer. No, respeta en ese sentido, Saque porque su creo que boca, cada papi. quien hace su granito de arena. Gris. Mi hate fue bastante horrible, pesado, igual creo que para Andreina, y esto es de aguantar, o sea, es normal y no te sientas mal porque entre más te molestas vos, más te van a tirar ellos. O sea, Elisa, es como si todas las dos casas se molestaran. Debe ser hipócrita. Es como si las dos casas se molestaran cuando tú haces los nominados de la semana. Imagínate. Normal. Ah, si tú lo haces es normal. Obvio, es que si yo lo hago es normal. Ah, bueno, ¿te das cuenta? Entonces la ley del embudo. Ay, ya, cállese mejor. La doble moral, todo para allá y nada para acá. Muy Tome, bien. tome su carnet de ofendidita, por favor, Exacto, Melissa. toma tu carnet de ofendidita. Muy bien. Y disfrute ahí ese cuarto rojo, por favor, que está sexy. Se ven bien. Se ven bien. ¡Ah! No voy a mandar en directo. Yo te dije, Melissa. Esa indirecta ya vinieron, ya ves,
Melissa, ya vienen todos los comentarios, viene una ola de comentarios ahora. Pero yo creo que no debería estar preocupada porque ella dijo en la pre-gala o en la gala, creo que eran por contenido ellos dos. Claro, ella dijo. Yo me acuerdo muy bien esas palabras. Ella dijo. Chicos, ¿ustedes han perdonado infidelidad? Sí. ¿No? Va a ser tu primera vez, Edgar. ¿Y qué tal? Fuera. Edgar como que ya habla con gestos, ya ni usa la... Vanessa, yo lo he hecho, pero no lo volvería a hacer jamás. Señas. A ver, Usa bien las manos. ¿quién ha perdonado una infidelidad? Yo lo he hecho, Vanessa, pero ¿Cómo le fue? jamás volvería a perdonarla. O sea, hay varios aquí que han perdonado infidelidades. si te la hace una, te la hace Casi bien. todos. No aceptan los Yo no. otros. Todos. Se pusieron todos. los pechos, pero no supieron hacerlo. Ni saben. Tal vez no se dieron cuenta. Uno, dos. ¿Quiénes dos? Y también he sido... Y chicos, lo volverían a... O sea, ya Miguel dijo que no volvería a perdonar una infidelidad. Ustedes sí perdonarían una infidelidad. Nunca. Si yo no sabría las cosas que sé hoy en día y no tuviera la perspectiva que tengo hoy en día. Y la experiencia. Sobre todo la experiencia. No la perdonaría. Si tuviera la mentalidad de aquel entonces, pues ya es diferente. En esos tiempos, cuando era joven. Vanessa. Ya los años han pasado. Claro. Ya estamos Vanessa, mayores. No del pasado. No estamos para juego. No estoy hablando de ti, Shirley. Vanessa, si Oye, le fuiste infiel a No, pero es que es verdad, yo estoy hablando de mis relaciones pasadas, relaciones y todas las O sea, no una relación, ¿por qué te ofendes? Relájate. No, pero es que estoy hablando aclarando. de ti. No estoy hablando de ti. Mira, pero no, mira, es que yo estoy hablando en No estoy serio. hablando de ti. Chico, ya estaba dando Yo estoy aclarando. Come tu azúcar, yo no sé, come tu azúcar tranquila. Estoy hablando de mi experiencia. Tómate un té. Tómate un té. Tomate un té y No, relájate. yo estoy tranquilo. Mira, yo simplemente estoy hablando a base de mi experiencia personal y estoy hablando en Está serio. bien, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Pero yo no estoy hablando ya contigo. Yo estoy pichando, normal. Obvio, si nunca hemos estado. ¿Qué hablas? Ellos ya han comentado que han sido infiel también. Bueno, ¿quién más perdonaría una infidelidad? De En los estos chicos. momentos de mi vida, no. Yo. Vanessa, si en estos momentos de mi vida me cuesta disculpar una mentira, imagínate una infidelidad. Pero disculpaste la Le da. Siempre A mí me cuesta disculpar un culo todo si huele a anillo, no jodas. Pero oye, no estoy hablando de vos. No estoy hablando de vos. ¿Vos crees? ¿Vos crees que me critica vos? Oye, no soy el centro del universo. Chicos, no pueden usar palabras feas. Yo Lo creo siento, que pero es voy que a no exorcizar a Pues, todos no, ustedes. pero es No verdad, saben la Vanessa. verga. Pero es que la frase Es que- célebre y Ya icónica es sé. la Es que muchas personas se creen que cuando uno les da atención son el centro del universo. Y no es así. Pero seamos claros, cuando él hace referencia a disculpar una mentira, obviamente está hablando de Mario. No, o sea, claro, Ay, claro. ese es Ay, estúpido. o sea, nadie más me ha mentido No, en no, mi no, vida. pero yo te hablo en lo personal. Yo Bueno, estaba ya ahí sí hablando. No, pero yo no estaba hablando de nadie aquí. No, Yo estoy igual, hablando a base de mi también te experiencia deseo lo personal, mejor que en yo tu viví, relación y etcétera. en mí tienes Pues hoy me tocó ir al cuarto rojo con Renier porque ganó la apuesta de a ver qué nacionalidad yo iba a llegar. Pero la verdad a mí me hubiera gustado escoger el cuarto rojo porque yo me hubiera llevado a Alejandro o a Austin. Jessica fue tu primer cuarto rojo. Igual en algún punto tendrás un cuarto rojo de tu elección. Ok. Pero cuéntame tus primeras impresiones con Renier, ¿cómo te fue? ¿Qué calor hace ahí? O sea, Bienvenida, es como ¿Te el lo dije bautizo. o no te lo dije? Sí, hace mucho calor. Es que como para entrar en Nada ropa bien, interior mira, ahí. la verdad es que me pareció muy caballeroso, Hay que apoyar al pausa. muy inteligente. O sea, él muy bien. Para mí, él muy bien. Porque es una persona que habla derecho, con las bolas bien puestas y que Eso. sabe lo que quiere. Y eso yo se lo aplaudo. Yo le acabo de ofrecer mi amistad. Ya no como date, sino como ya de panas, ¿me entiendes? O sea, porque a mí los hombres así, más que gustarme, me caen muy bien. Entonces, si él respeta lo que tiene con ella, yo lo voy a respetar el doble. Claro. Así es esto. Porque un tercero no entra si no lo dejan entrar. Nadie entra si no lo dejan entrar. Así metan Mira, cizaña y y todo lo que escúchame, quieran. Melissa, y te das cuenta ahorita con esto es como una prueba para que puedas ver la lealtad de Renier, de cómo él es. Entonces, puede haber como discusiones y problemas, pero ahorita mira. Más que todo me gusta verle la cara a Sebastián. Ya deja a Sebastián a un lado, ya. No puede ser. Déjalo ir. Pero igual como que qué chévere que Renier Al se haya César portado de tanto esa que manera. criticaba a Andrés y está peor que Andrés.
Imagínate. Aprende a Edgar. ¿Qué está haciendo yoga? No, pero ahorita se unieron todos. Sí, eran Bueno, y todos ahora- contra ahora mí. mi premio- mi premio me lo Melissa, van a dar pero ahora. mira, tú estás segura con Renier, ¿no? O sea, por lo menos van. Sí, Vanessa, lo que pasa es que vuelvo y repito, o sea, me ponen en situaciones incómodas donde todos me empiezan a tirar, o sea, no es uno, son todos, son bueno, sí ve, sí ocho ve que no soy manes, solo yo. son 8 manes contra mí, ¿sí me entiendes? Entonces uno es como que, pues, ¿qué les pasa? Yo sé que Están puede bien. ser incómodo, Es incómodo. pero creo que aquí, ¿cuántas han Pues pasado menos por Austin, eso? que es el único que me defiende. Todas han Menos pasado por Austin, eso. ojo, pues, que es el único que me defiende. Mare, Yo he Mare, pasado por la eso doble mano, también. Andreina, Shirley. Es Gris. juego, no es personal. 18 contra mí también. Meli, Eso es cierto. es un Sebastián. juego, es un Pero juego, no es lista personal, es es verdad. Sebastián, que pasó por ayer. Por No un es, no momento es bien personal, difícil, es ¿no? un juego, Meli, Ese relájate. siempre es el Yo también cuento contra tuyo mí y te misma. voy a repetir una cosa. Ve, conmigo es así. Si sos el mismo afuera, tenés que ser el mismo adentro, no que acá adentro me vas a tirar y afuera me vas a dar la mano. O sea, sea una persona real, frontal y directa, porque yo soy la misma adentro y afuera del Pero tú show le tiras a papito. todo el mundo Las también. cosas como son, no. O sea, entonces No confunda quéjate, las cosas. quéjate con el poder del amor No que pone los confunda temas a las colación. cosas. Ubíquese. Pero ¿por qué estás tan molesta conmigo? Ubíquese. ¿Ah? Es por sus comentarios, Sebastián. Es el tipo de comentarios que usted lanza, porque es que usted es un poquito, a ver, ¿cómo se le dice a esa cosa? O sea, es su esencia en sí, es su esencia en sí. Es lo que usted transmite, es Claro. eso. Es sucio, usted es como sucio, ¿sí me Claro, y entiende? tú eres Puerco, pulcra, impresionantemente. cochinísimo. Sus comentarios son demasiado, ya rayan es a ser ofensivos, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Aquí hay un origen que no entendemos, siento yo, que hay un origen que el poder del amor se va a poner a investigar el por qué el origen entre Melissa y Sebastián, esta riña que parecen tener, que no sabemos, así que llegó el que cumplió años. Que viva el cumpleaños. Oye, no le dimos los ¿Qué tal? los ¿Cómo han estado? betazos. Lo veo callado. Con la beta. Correazos. Uy, ¿qué tal? ¿Roto sí o qué? Siéntemelo ahí a Donday rápidamente. Los correazos. Hello. Donday, ¿cómo estás? Ya ¿Qué pasó? 30 años, tu primer día vivido de 30 años, pediste, cuéntanos un poquito, el llegar más tarde para disfrutar ese regalazo que te dieron. ¿Cómo estás? Está como un niño chiquito. Sí, ¿verdad? Estoy súper que feliz, Vanessa. Yo creo que es lo que necesitaba. Mi manager se pasó con esta sorpresa, de verdad. Yo creo que era lo que necesitaba para que le baje un chance a lo que ustedes saben cómo estaba. Estaba súper feliz. Tu Hola, mi papi amor. es, o sea, eres tú, tu papi es... Ya sabemos cómo va a ser. O sea, idéntico. Preferimos al papá en el reality que a él. Yo le dije que la comedia venía por ahí. Mi No, papá. definitivo, definitivo. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños con tus papás? Mira, yo creo que esperan una respuesta como que, fui a caminar, a pasear. Lo que yo necesitaba era literal dormir con ellos. Y vine de allá. Pasé acostado todo el día con ellos. Es lo que quería, lo que necesitaba. De calor familiar. Bueno, Elizabeth creo que también entendía esa situación de que era el cumpleaños de Donday, que todo fue una sorpresa y el tiempo, ¿no? Que llevaban separados, pues es como también se respeta, ¿no? Sí, sí, no, sí, o sea, yo les dije a ellas que aparte de la pena, porque ay, qué pena, pero yo por eso le dije, o sea, no se han visto tanto tiempo y obviamente, o sea, él quiere ver a sus papás, entonces por eso fue como, no, ve tú adelante, luego llego yo y todavía llegó Andrés a meter cizaña, como siempre. Y le dije yo... Pero cizaña buena. Sí, cizaña buena a veces. ¿Y qué cizaña buena? Le dije A yo, veces. no, dile que me llame después, pero sí, o sea, verlo feliz me hace feliz a mí, así que... O sea, iba a pasar... Bueno, Donday, espero que hayas disfrutado este permiso que te dio la producción del Poder del Amor para que tuvieras este ratito con tus papás, para que celebraras tu cumpleaños. Y bueno, que fue una gran sorpresa y nos encantó verte, sobre todo. Creo que aquí cada una disfrutamos mucho ese momento, fue un lindo momento y nos alegra que estés recargado y que continúe esa alegría de Donday. Así que, Donday,
tienes que ponerte al corriente de todo. Tú sabes que aquí todo cambia de programa a programa. Te quiero presentar a la nueva, que ella es Jessica, de ya está acá. México, así que ganó Renier el cuarto rojo. Jessica, Puedes hacerle tus México. preguntas si Desde quieres, México. igual, a lo mejor para favor de traer traer agua a la aldea. Puedes hacer eso también, porque ahora te toca ese rol a ti. Mira, tiene una apariencia media maliza. Jessica, no metas cizaña, qué feo. A ver, una primera impresión. Le dicen la diabla. Se ha presentado, Eso es cizaña, ¿no? Es lo que... Donde hay tus preguntas, donde hay tus Le dicen preguntas, la diabla, aprovecha Donde que hay. estamos Le dicen dando la este diabla. chance. A ella le dicen la diabla. Sí. Ajá, le dicen la diabla, dile. O sea, Jessica, tenemos la diabla, preséntate. la tóxica, La patrona. la patrona, Hay de todo Ecuador. aquí, ¿no? No, mucho gusto Mucho gusto. y bueno, bienvenida a esta familia loca, porque literal Silencio, vas a vivir chicos, está hablando, ¿dónde hay? emociones, quizás te enamores, quizás conozcas a alguien por acá que te interesa. Gracias. ¿Alguna pregunta en Interesa. específico para que ayudes a tus compañeros ¿Qué cosa? a conocer mejor a Jessica? Ah, pues bueno, es que no tuve el gusto de conocerla cuando vino, pero yo creo que te puede gustar alguien que toque la guitarrita. No le gustan los Te pequeños. puede gustar un murcielaguito. Le gustan los Dijo ella, altos. Bueno, a lo mejor te sorprende. ¿Le gustan los altos? Sí. Sí. Pero ¿cuáles aquí serían? los únicos enanitos creo que son Teodoro y Sebastián. El resto tienes opciones. El resto está largo ya. Yo no soy enano, yo soy de un tamaño promedio. De un tamaño. Small ya, small. Muy bien, entonces ninguna pregunta. Que en el segundo día ya deja un beseuro porque nosotros estamos adelantados. On fire. Acaba Un de tener un besiro, cuarto habla de rojo los con besiros. ¿Cuánto te tarda? Cuarto en dar un rojo besiro? con Renier. Rapaz, lo voy a poner así. ¿Cuánto tardo en dar un beso? Puede ¿Cuánto? ser. Estoy tratando de poner una pregunta más bonita a la que mandó Donday. Sí. Depende del clic que sienta con la persona. Sí, es que yo no me guío por tiempo, sino por sentimiento. No es el tiempo, es la persona. No es Exacto, el no es el tiempo, tiempo, es es la la persona. persona. ¿Quién de los 8 bailó mejor, Jessica? No, pues es que ni siquiera yo bailo bien, entonces para mí todos bailaron bien porque pues yo no sé bailar, entonces... Qué tierna. Bien, ¿Algo más? ¿Algo más? No sé, de verdad que me da intriga. Recomiéndale a alguien. cómo habrá sido su La presentación. diabla dijo que le parecía El lindo a top tres, Alejandro el top también. tres. Ay, sí, a Alejandro. A ver, de todos los hombres que ya viste, ¿cuál es el que tú dices, este es primero, segundo, tercero, o ya lo hicieron? No. No. No, dijo la de Ya los viste a No, todos. dijo ¿Cuál? De que se casaba con Alejandro, que besaba a Austin y casaba. que mataba a Ah, Sebastián. sí, él. Lo mataron. El chico malo, el chico No, malo. ¿A quién mataba? Maté a Sebastián. Sebastián, ¿qué tienes? Todo lo queremos matar. Muy Dame bien, su top chicos, tres, quiero Patricia, que recordar diga su top tres. algo muy importante, que hay que votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito, porque el público tiene la oportunidad siempre de blindar a una casa, la casa de las A la chicas, la nuestra. casa de los chicos, así que entren y voten por su favorito. Y dando esta información, quiero informarles a todos que sus 8 horas están concluidas. 8 horas. ¡Desfile! ¡Desfile! Desde Paraguay. Él es el único, el inigualable. Lo dije más por las personas que hay en la casa de los hombres que no sirven para nada. Yo no callo a nadie. O tú me has escuchado a mí yo diciendo cállate. Y si queremos llegar a la final, tenemos que aprender a jugar este juego. ¿Tienen ganas de un besiro, sí o no? 1, 2, 3.
Mariela. Ah, ella sí puede volver, podría volver por los votos del público. Si alguien hace algún comentario pesado acá, no pasa nada, pero si Melissa Gate habla, El comentario de Melissa sí fue bastante chocante, bueno, al menos para mí. No, aquí nadie te tiró a ti. Aquí fue que tú dijiste un comentario y la gente reaccionó. Yo no fui el que hizo un baile en una gala porque me iban a botar del reality. Como no puede hacer contenido con mujeres, viene a buscar la pauta conmigo. Él sale y dice que yo estoy aquí, solamente que yo voy a estar aquí hasta cuando él decida. ¿Quién tú eres? Yo no dije que le iba a avisar a nadie para que lo saquen, ¿ok? Así que no pongas palabras en mi boca que no fueron. Son sus palabras, papi. Yo no estoy diciendo nada, no me estoy inventando nada. Nos importan tus comentarios, que solo tú nos puedes llamar estúpidos, callarnos. ¿Qué te crees? Es un Fashion Week, la semana de la moda, del poder del amor. Uno, 2, 3. ¿Podremos verte así más a menudo? Bueno, no todo. Es el ángel del placer. El ángel del placer. ¿Qué prefieres, un chico bueno o un chico malo? En la cama malo, afuera bueno. Hay un triple empate.